Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que se encuentren cada uno de ustedes, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Esto es El Rey va Desnudo en su versión de los jueves, que es la revista semanal donde repasamos algunas cuestiones, repasamos y comentamos con absoluta libertad algunas cuestiones que han ocurrido a lo largo de la semana, haciendo enojar a un montón de gente, lo cual siempre me ha gustado muchísimo. Bueno, a ver, no es que me guste hacer enojar a la gente así en abstracto, pero hay gente a la que es necesario hacer enojar. Es como cuando me dicen, eres muy descortés. Sí, con la gente que amerita que sea uno descortés, no con toda la gente. Cuando encuentro a la gente por la calle, soy una persona amable, cortés, normal, enormemente educada. Pero cuando tengo imbéciles que me vienen a agredir, pues yo soy más descortés que todos, soy peor educado que todos. Y no llegué a donde estoy poniendo la otra mejilla. Es una de mis diferencias con los cristianos. Así que pues muchísimas gracias por acompañarme, como siempre. Como siempre les digo que estamos aquí para pensar, tratar de pensar la realidad de una manera estricta, rigurosa y que nos permita entender una serie de cosas que ocurren a nuestro alrededor, o por lo menos verlas distinto de como ya las vio todo el mundo y como es más fácil verlas. Y creo que en esta semana hay mucho de estas cuestiones que si las ve uno con facilismo, pues no tienen mucho asunto que rascarles. Pero si las ve uno como fenómenos reales y con cierta distancia y cierto rigor, resultan muy interesantes. Permítanme hacer esto, que es muy raro, pero lo tengo que hacer, lo quiero hacer. Esta es una tarjeta de colores que se usa para calibrar la edición de el vídeo en el programa de edición que yo utilizo y las estoy viendo porque a veces esto es verde o es rojizo. No he logrado tener una unidad de color. Los que saben de esto se habrán dado cuenta, otros no se habrán dado cuenta y qué bueno. Pero tengo líos todavía con el color del canal, sobre todo de, de nuestra revista semanal, porque tengo más controlado lo que ocurre en A Fondo. Y hablando de A Fondo, el día de ayer estuvimos, por cierto, hablando de la segunda parte de por qué las creencias son nefastas, son malísimas, son peligrosas, son dañinas para los individuos, para sus familias, para las sociedades, etcétera. En este caso el título era no hay colibríes en el infierno, porque recordaba yo una cosa: en todas las invenciones del mundo de los muertos, en todos los infiernos que el ser humano ha inventado, solo hay seres humanos. Es decir, los más terribles horrores diseñados por los dioses que han inventado los seres humanos son solo para seres humanos. No hay perritos en el infierno, no hay gatitos en el infierno, no hay colibríes en el infierno. Nadie está condenado al infierno salvo los seres humanos. Y eso ya nos podría o debería estar diciendo algo acerca del valor de las religiones. Hay gente que está enojadísima conmigo, otra vez, me da mucho gusto. Por ejemplo, los que dicen, ahora dime, ¿cuáles son los horrores del ateísmo? Pues ninguno, porque verás, el ateísmo no es un sistema de pensamiento, es una observación, ya lo he dicho yo en el pasado. Es decir, tú me presentas las evidencias del Dios en el que tú crees y yo te digo, pues son evidencias insuficientes y muy poco convincentes, por lo tanto no las acepto. No, pero entonces pues, se mata en nombre de las religiones, se mata en nombre del ateísmo. Nunca ha dicho nadie hacia los infieles en el nombre del no Dios. No. Otra cosa es que hay ateos que asesinan, pero es que ateos y religiosos son buenas o malas personas, muchas veces independientemente de su posición ante Dios. El problema es que muchos de los que creen en Dios consideran que Dios les dijo que se comporten como unas verdaderas bestias y van y lo hacen en las cruzadas, en la Inquisición, en la yihad islámica, etcétera, etcétera. Pero no, el ateísmo no dice en ningún lado hay un libro ateo que diga hay que matar a los infieles. El Corán sí lo dice, la Biblia sí dice, y mata y destruirás a los amalequitas y matarás a su ganado. Y tenemos el episodio aquel que contábamos en el Levítico, cuando analizamos el Levítico, de cuando Dios se enoja muchísimo porque les dije que mataran a todo el ganado y no, dejaron al bueno y se lo llevó la gente. Y eso está muy mal, no quiero que tengan buen ganado, muerte a todos. Y dice, espérate, entonces vamos a dialogarlo. Con esos dioses no se dialoga. Entonces,
Sí, las religiones te dicen que hay que matar en nombre de la religión o que morir es poco importante. El ateísmo no es un sistema de pensamiento que llegue incluso a decir matar es malo. La mayoría de los ateos sabemos que matar es malo. Pero la mayoría de los seres humanos saben lo que es bueno y lo que es malo sin necesidad de religión. Y les voy a dar un ejemplo. Para acabar con esto de las creencias, porque la semana que entra quiero hablar del proyecto 2025 del gobierno de Donald Trump que viene. Los creyentes en general, cuando se enfrentan a sus libros sagrados, se dan cuenta que sus libros sagrados a veces dicen cosas horrorosas. Matarás a los niños. Oye, no, matar a los niños no está bien. Cuando uno lee los pasajes bíblicos donde Dios ordena a los israelitas que maten a los niños, dice, no, esto no está bien. O sea, tu sentido moral, el que tienes como ser humano, te dice lo que está mal, aunque tu religión diga que está bien. Luego entonces no necesitas la religión para saber lo que está mal y lo que está bien. Ya lo sabes. Ya lo sabes como ser humano. Y hoy vamos a hablar un poco de eso cuando hablemos de la psicopatía y el libertarianismo, que se va a poner bastante, bastante divertido. Como siempre les quiero pedir, ni modo, hay que dedicarle unos segundos, que nos apoyen en Patreon o en PayPal. En Patreon con una aportación mensual, en PayPal con una aportación por una sola vez, para que hagamos cosas. Queremos otra cámara. Total, querer es fácil. Quiero otra cámara de vídeo. Creo que esta está llegando a su límite, a su límite de capacidad, de vejez y demás. Y queremos hacer otras cosas. Y queremos también, de ser posible, contratar a alguien que nos ayude con las ediciones para hacer algo mejor. Y hoy, a las 8:30, cosas que sabemos, el científico Leonardo. ¿Cuáles son algunas de las intuiciones leonardescas o davincianas sobre la ciencia de esta mente absolutamente caótica, delirante, desorganizada, pero curiosísima y apasionadísima que fue la mente de Leonardo da Vinci? Y digo esto porque sus libros de notas, si ustedes alguna vez leen los libros de notas de Leonardo da Vinci, yo los recomiendo amplísimamente. Hay ediciones, obviamente no completas, pero que glosan buena parte de los libros de notas que tenemos de Leonardo da Vinci, donde junto a sus grandes ideas ponía la lista de la compra y cuánto le debía a fulanito de tal. O sea, eran verdaderos hojas estas en una punta de todo. Y ve lo delirante que era Leonardo da Vinci. Era una cosa espectacular, era maravilloso. Por ejemplo, tiene todo el diseño, la estructura del libro sobre pintura que iba a escribir, donde le iba a enseñar a sus lectores todo lo que había que saber sobre pintura, sobre composición, sobre color, sobre cómo hacer, cómo obtener los colores y cómo molerlos y cómo mezclarlos con aceite para crear óleos, para cómo barnizar, cómo usar las veladuras, cómo ver la realidad, cómo componer, cómo aprender anatomía. Es una maravilla, está todo el índice completo. Nunca lo escribió. Se distrajo con otra cosa y nunca escribió ese maravilloso libro sobre la pintura que ya tenía perfectamente diseñado. No le dio, ahora sí que, como a mí, toda proporción guardada, esto hay que decirlo, a Leonardo da Vinci no le daban la vida, no le dio la vida nunca. Y sin embargo, su legado es maravilloso, la capacidad de pensar cosas de todo tipo y de todo nivel, aparte de venderse maravillosamente, porque siempre se vendía como un gran ingeniero que podía hacer unas armas maravillosas, no hizo ni una tampoco, pero se vendía como ingeniero, capaz de hacer fortificaciones, y al final lo que hacía era espectáculos, donde era bueno era haciendo espectáculos movidos por aire y por agua, que enloquecían a los duques y condes y mecenas de la época. Entonces, pero la parte científica es una parte a la que siempre hay que volver de Leonardo, porque prefigura lo que pocos años después sobrevendría en la revolución científica. Contado todo eso, que son mis principios, estos a los que les dedico muchísimo tiempo, vamos a ver qué nos están contando. Y me dicen, ¿qué es la metafísica y qué piensas de ella? Bueno, a ver, la metafísica, yo no lo sé,
pero los filósofos, que son los que se supone que hacen esto, nos dicen que la metafísica es el estudio, mm, a ver si lo... eh, es la investigación sobre la naturaleza de la existencia. ¿La existencia tiene naturaleza? Pues aparentemente sí, porque la investigan ellos. ¿Qué han obtenido con sus investigaciones en los últimos 2500, 3000 años? Nada. Trata de analizar y estudiar las características que tienen en común todas las entidades. Y han logrado concluir al respecto, nada, tampoco nada, ¿no? Y cómo se dividen las entidades en sus categorías de ser. Porque el ser tiene categorías, nos dicen, pero nunca lo han podido demostrar ni tampoco nos han dicho de qué están hablando, pero se divierten mucho, le dedican mucho tiempo los filósofos a esto y supongo que lo pasan bien. Metafísica es lo que está más allá de la física, más allá de la realidad, en cierta medida lo sobrenatural o lo trascendente, eso que está más allá de lo que podemos ver y que por lo tanto investigarlo es un pelín difícil, tan difícil que, insisto, no hay una sola conclusión de la metafísica, como no hay una sola conclusión de la ética. No hay un solo dilema ético que hayan resuelto los filósofos, los éticos o eticistas. Pero se dice, no, si es que la filosofía hace mucha falta para la ética. Hombre, qué bueno. ¿Y cuál es el comportamiento correcto? Entonces, pues lo estamos investigando. Oye, te has tardado un poco, ¿no? No sabes, no sé, ya saben, el dilema del tranvía. Viene un tranvía que va a atropellar a 5 personas. Tú tienes la aguja o el cambiador de rieles que puede hacer que el tranvía gire y solo mate a una persona. Pero claro, si lo haces tú eres responsable de la muerte de esa persona, pero si no haces nada, pues como que yo ya de todos modos iba a matar 5. No, también eres responsable. ¿Cuál es la acción correcta a llevar, a emprender cuando tienes un dilema así? ¿Salvar a 5 matando a uno o salvar a uno dejando que mueran 5? ¿Cuál es la respuesta? No lo saben. La respuesta la tenemos que discernir en el momento, y los héroes y las personas que en un momento dado tienen que tomar decisiones lo resuelven, y a veces lo resuelven mal, pero, pero nunca van con un filósofo y le dicen, ¿y esto qué es lo que tengo que hacer éticamente? Porque no les va a dar una respuesta. Bueno, entonces, pues eso es la metafísica, qué bien, qué bien. Querido Mauricio, gracias por queridearme, Francis. Eh, ¿Qué sucede cuando una persona se suicida? Básicamente se muere. Si lo hace exitosamente, pues deja de respirar y ya, no está. No veo qué otra cosa te puedo contestar, ¿no? Me pregunta si tengo alguna opinión sobre la Comisión Republicana sobre el tema de inmigración. Mira, no, porque ya sabemos cómo quiere resolver el Partido Republicano el tema de la inmigración. Uno, cerrando las fronteras, aislándose. Dos, tomando a unos, no me acuerdo si eran 10 o 15 o más millones de inmigrantes ilegales que hay en Estados Unidos, o que creen que hay en Estados Unidos, que calculan que hay en Estados Unidos, meterlos en campos de concentración y deportarlos a sus países de origen. Si no saben cuáles son sus países de origen, no sé qué planeen hacer con ellos. Lo que quieren hacer es echarlos de su país. Olvidando primero que nada que los primeros inmigrantes ilegales pues, fueron los europeos que llegaron a los territorios de Estados Unidos, a la roca de Plymouth y a la isla de Manhattan, que eran inmigrantes ilegales. Y que pues, y se dijeron, este es mi país, pues qué bien. Muchos de los indios que estaban ahí dijeron, bueno, pues bienvenidos. Y luego empezaron a tener problemas. Oye, pues no eres tan bienvenido. Pues ahora los mato a todos y me quedo. Ese pequeño detalle de su historia se les olvida. Pero su solución al problema de la inmigración es ese, no hay más. Obviamente no es una solución. No hay muchas soluciones reales, razonables, equilibradas al problema de la inmigración. Quienes quieren abrir las fronteras sin más, no tienen generalmente la responsabilidad de gobierno de responsabilizarse por lo que va a ocurrir, no solo por lo que va a ocurrir en su propio país, sino lo que va a ocurrir en otros países,
de donde hay una enorme fuga de personas que de otro modo no vendrían a los países a los que inmigran. Todos los países tienen inmigración ilegal. Quiero aclarar esto. Hay colombianos que emigran ilegalmente, pero tienen peruanos que son inmigrantes ilegales en Colombia. Y México, que exporta grandes cantidades de inmigrantes ilegales a Estados Unidos, tiene inmigrantes ilegales trabajando. Y España tiene emigrantes ilegales, pocos si quieres, los países opulentos expulsan menos gente, y tiene y recibe un montón de inmigrantes ilegales, pero luego tienen hijos, dos hijos, luego tienen hijos que gracias a los cuales España gana la Eurocopa. No digo que sea un problema fácil, creo que la izquierda extrema nunca lo ha querido abordar, creo que la izquierda razonable, que es a la que yo pertenezco, nunca lo ha sabido resolver, y creo que debemos abordarlo y resolverlo, pero creo que las soluciones de los dos extremos, acabar con todos los inmigrantes o abrir las fronteras, son poco funcionales, pero eso es la expulsión, la deportación de millones de personas al estilo nazi. Originalmente no olvidemos que los nazis decían que lo que querían era deportar a los judíos de los terrenos, de los territorios de la Alemania aria. Y originalmente la idea fue, y hubo deportaciones, pero pues esas deportaciones generalmente acabaron en el embudo de los 5 campos de exterminio que se erigieron después de 1941. Entonces, de todo lo que está pasando en la Convención Republicana no es más que el refrito de lo que es el proyecto 2025, del que vamos a hablar, digo, la semana próxima, y de una visión cada vez más derechizada. Una visión cada vez más derechizada, porque fíjate, el Partido Republicano no defendía el racismo, cuidado. El Partido Republicano hace mucho tiempo que ha decidido usar una visión un poco más tolerante y es racista, pero no defiende el racismo así como el del Ku Klux Klan. Ahora sí, las visiones del Ku Klux Klan son parte del universo MAGA, Make America Great Again, que es la secta trumpista que se ha apoderado del Partido Republicano en los Estados Unidos. Y entonces ahora el racismo es tan parte del imaginario MAGA que ayer a ver, Trump nombró como su presidente a Jack Vance, un Jack D. Vance, que se llama igual que un gran escritor de ciencia ficción, que era Jack Vance, eh, lo nombró como su cocandidato, que sería su vicepresidente en caso que gane las elecciones. Y este señor está casado con una mujer de origen indostano y tiene 2 hijos que tienen nombre indostano. Y ayer oía yo a un comentarista de la derecha estadounidense, del Partido Republicano, no de los extremistas más extremos, porque ya los extremistas más extremos están en el Partido Republicano, diciendo que cómo iba Jack Vance a defender debidamente a las mujeres blancas si él está casado con una mujer de color oscuro. Es a esos extremos, son extremos que el líder del Ku Klux Klan, David Duke, tenía en los años 70 y el propio Partido Republicano lo repudiaba. A eso hemos llegado. Entonces, creo que tenemos un problema muy grave. Y vamos a hablar hoy, por cierto, del atentado a Trump. Los del Golfo de Santa Clara. Que es la metafísica, pues ya dije. ¿Que ahora cómo evitar que gane Trump? No lo sé. No lo sé. Creo que Biden está políticamente muerto. Y no porque realmente esté tan dañado cognitivamente como pretenden sus enemigos, y sus enemigos también en la izquierda. Los que están jugando el juego de Trump desde la izquierda saben perfectamente que una sustitución de candidato casi garantiza el triunfo de Trump, pero no sustituirlo ahora da exactamente el mismo resultado, debido, entre otras cosas, al atentado. Debido al atentado que sufrió Donald Trump, y vamos a empezar por allí si quieren, ¿no? Ya que estamos en eso. El atentado que sufrió, y concretamente esta imagen, es enormemente preocupante. Digo, evidentemente es aterrador que ocurra un atentado así, pero no es raro en un país enamorado de las armas. Estados Unidos tiene, que si mal no recuerdo, 250 millones de habitantes. Ah, déjenme revisarlo. 333,3 millones en 2022.
Entonces, hay muchas más armas que, 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 que en personas. Hay más de 333 millones de armas en los Estados Unidos. Un país enamorado de las armas y un país que defiende la violencia a niveles delirantes y que está enamorado de la solución violenta, pues va a generar esto inevitablemente. No importa si el que dispara es republicano, demócrata, chiflado o qué. Como decía alguien decía que su interpretación era que más que nada lo que quería este chaval, el presunto asesino el pretenso asesino, era el suicidio por policía, que es lo que intentan generalmente muchos de los asesinos en serio, no de los asesinos en serio, de los asesinos masivos, o sea, los que matan a mucha gente de un golpe, como cuando entran a las escuelas a disparar o disparan desde una azotea contra personas inocentes y desarmadas, que lo que buscan es el suicidio por policía, es decir, que un policía los mate, y es su idea de la gloria. No me pregunten por qué, no me pregunten cómo puede existir eso a modo de gloria. Pero cuando yo vi esta imagen, yo vi uno de los primeros vídeos en el que se ve el momento del disparo, está hablando Donald Trump, se oyen 3 tiros, él se gira, se toma la oreja, baja al suelo con los agentes del servicio secreto echándosele encima para cubrirlo con sus propios cuerpos, que es la tarea del servicio secreto de Estados Unidos, recibir la bala en lugar del presidente. O sea, hay un ejemplo muy impresionante en el atentado contra el presidente Ford cuando eh, Hinckley, me parece que era, trató de impresionar a Jodie Foster asesinando a Gerald Ford. Es una forma de ligar un poco absurda. Y en los videos, en aquel entonces las películas del atentado, se ve como un agente del servicio secreto se tira frente al tirador que está a unos metros para parar con su cuerpo las balas dirigidas al presidente Ford. Entonces, se oyen esos 3 primeros tiros, cae Trump y se oye otra ráfaga de 5 tiros antes de que el francotirador que está en el techo identifique al que está allí y le dispare. Que por cierto, al parecer además, estos francotiradores lo habían visto, pero pensaron que era un francotirador de la policía local, porque la policía local era la que estaba a cargo de ese edificio. Y esto tiene relevancia por lo que vamos a ver después. Cuando vi esta foto dije, Biden ha perdido la elección. Una sustitución de candidato podría tratar de, de, de detener a Trump, o un enloquecimiento más allá del enloquecimiento que ya tiene el Partido Republicano entregado a la secta MAGA, que lograra aterrorizar a un sector razonable, a un 5% de la población estadounidense. Cuando uno ve la convención republicana y ve que la gente se está poniendo vendas en la oreja como igualitas a las de Trump, se da cuenta del nivel de culto a la personalidad que se ha creado alrededor de este sujeto, que es un sujeto que no tiene posición política, que no tiene moral alguna, que no tiene creencias religiosas, aunque dicen que fue un enviado por Dios. Él jamás ha tenido creencias religiosas serias en al estilo de Estados Unidos. Un narcisista de un nivel absolutamente delirante, que me queda muy claro que cuando levantó el puño, dijo, esto es bueno para mi marca. No estaba pensando en nada más que con esto quedó bien, y quedó maravillosamente bien, sin duda alguna. La fotografía, por supuesto, es de premio Pulitzer. Pero cuando yo vi esto dije, estamos perdidos. Está perdido Estados Unidos y en gran medida vamos a tener problemas todos nosotros. Entonces, a raíz de eso, más que comentar el atentado, que creo que ya está más que comentado en muchos niveles, quisiera yo repasar algo que comenté en Twitter. Es decir, una vez dejando claro mi visión de que Biden no puede ganar esta elección, que quizás otro candidato pueda hacerlo, creo que Biden, decía yo, no es que esté tan disminuido cognitivamente, como que la percepción a su alrededor es tan intensa, la idea, el relato de su incapacidad cognitiva es tan potente que los datos ya no lo van a poder revertir. Cuando yo he dicho que no está cognitivamente tan mal y que el tener pequeños olvidos, por favor, la gente que me ve aquí me ve todos los días, yo creo que cognitivamente estoy en buenas condiciones y olvido nombres a toda velocidad y le invento nombres a la gente.
A Nico Williams le dije Nico Wilson el otro día, por ejemplo. Y- pero a mucha gente le pasa esto y por supuesto le ha pasado a Trump y le ha pasado a Biden. Pero en el caso de Biden se magnifica enormemente cuando se equivoca y dice que nombró a su vicepresidente Trump en lugar de Harris. ¿Qué nos pasa a todos y más a algunas personas que hablamos a veces más rápido de lo que pensamos? O que no tenemos la memoria de los nombres tan viva, como quiera que sea. Creo que no está tan mal cognitivamente Joe Biden, pero creo que eso ya da igual. Ya está totalmente igual. Eh, si no se le sustituye, va a perder las elecciones por más de lo que podría ser quizás con otro candidato. Pero, si se acuerdan, cuando hablaba yo de la pandemia y del relato de los antivacunas aquí hace un par de semanas, decía yo que lo que pasa es que cuando empieza un fenómeno como la pandemia, que está allá en Wuhan, en China, la gente quiere respuestas inmediatas. La gente dice, y se gira la ciencia y dice, ¿qué está pasando aquí? Y en ese momento la ciencia solo te puede decir, no sabemos, vamos a ver, estamos investigando, vuelva más tarde. Y es lo razonable. No tienes datos, no puedes dar respuestas, pero la gente quiere respuestas inmediatas. Y entonces lo que tenemos es a un montón de gente, charlatanes, pseudocientíficos, religionistas, filósofos, conspiranoicos, vendedores de cuentos, políticos populistas que de inmediato tienen la respuesta completa. Toda, toda. En minutos después del atentado, en Twitter yo ya había sabido que había sido un autoatentado organizado por el propio Trump para dar las elecciones. Cuando decías, contratar a un tipo para que te roce la oreja a 150 metros, yo creo que es un poquito arriesgado, pero es que así sea campeón de tiro, hijo. Un milímetro, una fracción de segundo de grado que muevas el rifle y le destrozas la cabeza. Y luego que se deje matar, ¿no? Esa es la otra. Sí, sí, sí. Entonces tú haces esto y te dejas matar. Ay, sí, sí, va a decir el asesino. Qué buena idea. ¿Y cuánto me das? ¿No? 3 piruletas y un chicle bomba. También sabía yo que había sido la CIA, también sabía yo que habían sido los Illuminati, también había sido el sionismo internacional, había sido los MAGA, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, esto salió bastante rápido. El conocido activista Mark Violet intentó asesinar a Trump, dice el departamento de policía de Butler. Fíjate, Chambapayés, que no sé quién es un irresponsable del 18, cita al departamento de policía de Butler que jamás dijo eso. Butler es la ciudad en la que ocurrió el atentado. Antes del ataque publicó un vídeo en YouTube en el que declaraba que la justicia está llegando. Ese vídeo no existe. Otro cadáver fue encontrado en el lugar del intento de asesinato, lejos del podio en el techo del edificio. No fue el cadáver del propio tirador, que no era un activista antifa llamado Mark Violet. Este puede ser el cadáver del tirador que fue eliminado por agentes del servicio secreto. Y tenemos la foto a la derecha de Mark Violet, lo cual sería una labor, francamente, de investigación espectacular, si no fuera porque no es cierto, nada de esto es cierto. Y este señor que aparece a la derecha es un comentarista de fútbol, youtuber, como yo, italiano, que cuando despertó lo primero que hizo fue escribir. Esto pasó mientras aquí se dormía, yo porque estaba, como siempre, vivo de noche, me enteré del atentado de inmediato, pero bueno, cuando despertó al día siguiente escribió, yo no tengo nada que ver con esto, yo no sé por qué tomaron mi foto, la tomaron porque son unos miserables, pero dieron respuestas completas y lograron una gran cantidad de seguidores que además hoy creen ciegamente en lo que les han dicho. Otro ejemplo que fue verdaderamente, bueno, a ver, decíamos, cuando alguien dice, ya sabemos, el relato vence al dato. En vez de esperar
Y como público es lo que deberíamos hacer, esperar a qué respuestas hay, a que haya una investigación policíaca, a que los periodistas hagan su labor investigativa también, etcétera, etcétera. No, no, queremos respuestas rápidas y el que más rápido llegue a nosotros con una respuesta va a ser el primero al que le creemos porque se genera un sesgo de confirmación. Si ya te contaron una historia, los que te cuenten la misma historia vas a considerar que tienen razón y los que te cuenten otra empiezas a dudar de ellos simplemente por la mentira que te llegó primero. Para cuando los datos empiezan a fluir 2 o 3 días después, el espacio comunicativo ya está ocupado por negacionistas, charlatanes, comerciantes, embusteros y miserables. Esto ha pasado en la pandemia y ha pasado con el atentado. Sin saber quién es el tirador, tomó tiempo por conocer sus motivaciones, aún no están claras. Y el atentado fue hace una semana. Si la herida en la oreja de Trump es efectivamente de una bala o es del policarbonato del teleprompter que fue alcanzado por una de las balas. Si la seguridad falló, que al principio se dijo que sí, que había fallado la seguridad, porque ¿cómo dejan que se suba en el techo? Le dices, no, pues que mira, es que eso lo estaba controlando la policía, pero la policía decidió que el techo pues, era muy peligroso porque estaba inclinado. Entonces había gente de la policía local dentro del edificio que no se dieron cuenta que un tipo se les había encaramado. Y si alguien lo vio, pensó que era de la policía, pensó que era un tirador de la policía, y lo mismo pensaron los del servicio secreto. Entonces, ¿pero cómo dejaron que disparara? ¿Qué querías? ¿Que vieran a una persona y le dispararan? Un agente del servicio secreto asesinando a un civil es gravísimo. Es muy fácil en la mentalidad de algunos. Ves que alguien está allí y le disparas. Hombre, sí, pero es que esto no es World of Warcraft. Esto es en serio, es la vida humana y tú tienes la responsabilidad como miembro, como representante del Estado. Bueno, hay un nazi español que ahora es eurodiputada, hágame usted el favor, es que hay cosas que yo no entiendo. Albice Pérez, que es un nazi y un provocador y un agitador de la ultraderecha más despreciable del planeta, usó la foto de Viglino, que no es Mark Violet, sino es Marco Viglino, el comentarista de fútbol italiano, y dijo, Matthew Crooks es conocido por ser un militante radical extremista de Antifa. No es cierto. Y este miserable sabe que está mintiendo. Y le da igual, porque sabe que el relato va a sobreponerse al dato. Y ese es un problema que tenemos nosotros. Horas antes de intentar el asesinato de Donald Trump, compartió un vídeo en YouTube afirmando que la justicia estaba llegando. Sí está repitiendo lo que dijeron los demás. Aunque se registró en Pensilvania como votante republicano para despistar a las autoridades. Fíjate cómo el tipo, el nazi Pérez, digo, al vice nazis, ya sabe para qué se registró como republicano, porque es telépata, es el nazismo telépata. Todo este tsunami intoxicador que rodeó al atentado, que antes lo hemos visto que rodeó el atentado contra Cristina Kirchner, y en general cualquier situación de estas violentas donde siempre aparece la tropa conspiranoica a sacar agua del pozo, no se puede, ni debemos permitir que se escude en la libertad de expresión. Porque lo hemos dicho aquí muchas veces y lo repetimos, la libertad de expresión no es la libertad de mentir, no es la libertad de mentir. Sin embargo, eh, por negocio, por propaganda, por odio ideológico, por lucha por el poder, por chiste, porque ¿por qué no? En cuestión de horas el panorama quedó absolutamente contaminado por basura desinformativa que va a ser difícil y ha hecho difícil la difusión de la información cuando ya la hay. Y hará una cosa mucho más grave. Hará que muchos nunca crean en la información que sí hay. Como hay muchos que siguen sin creer en la información que sí hay sobre la pandemia, la información que sí hay sobre el 11 de septiembre, la información que sí hay sobre el asesinato de Kennedy, la información que sí hay sobre lo que ustedes quieran. Cuando a la gente se le ha hecho aceptar, se le ha enseñado, se le ha permitido que, que tenga acceso a relatos conspiranoicos sin ningún contrapeso por parte de los medios serios, que generalmente pues, comentaron esto de ladito. Ay, vi unos locos, dijeron que ¿cómo se llamaba? Mark, no sé, el nombre que le habían puesto. Eh,
donde permitimos que los relatos conspiranoicos, las explicaciones completas, emocionantes, y que le dan al que le cuentan la historia, al que lee la historia, carnet, licencia, que credencial de pertenencia a un grupo exclusivo de los que saben realmente de qué va la cosa. Ah, porque ustedes son borregos. Jaja. Despierten, despierten, despertad, borregos. Porque claro, nosotros sí sabemos la realidad de la vacuna, la realidad del virus, la realidad del 11 de septiembre, la realidad del hundimiento del Titanic y la realidad del origen del cristianismo, si mucho me apura. Y cuando te sientes superior a los que están a tu alrededor es porque dispones de un conocimiento que no vas a permitir que sea manchado por los datos y por los hechos. Esto, lo que nos ha mostrado, más allá del atentado que es una desgracia y que además abre las puertas a un futuro bastante oscuro para toda la humanidad, es increíble decirlo, eh, es el paraíso de la manipulación autoritaria y los autoritarios son los que están en este momento tratando de apoderarse de absolutamente todo. Están viendo su oportunidad de oro. Y esa manipulación autoritaria se da en temas de información como el caso del atentado. Se da en temas de ciencia, se da en temas de política, se da en temas de sociedad, se da en temas de todo eso de lo que no se puede hablar porque la política de la cancelación, la cultura de la cancelación te lo impide porque los relatos están ya establecidos y no permiten que la información los ponga en duda. Y eso me parece que es enormemente peligroso. Y la única forma de vacunarnos es primero dándonos cuenta nosotros y luego pues yendo con la gente que nos dice, ¿qué crees? Ya se sabe que fue el Mossad judío el que disparó contra Donald Trump. Decirle, a ver, no digas estupideces. No tienes ninguna prueba de eso. ¿Quién te lo dijo? ¿De dónde lo sacaste? Las dos preguntas que siempre decimos que son la prueba del conocimiento. ¿Cómo lo sabes? ¿Y puedes probarlo? Si no pueden probarlo, no lo saben. Si no lo saben, hay que pedirles que se callen la boquita, ¿no? Mm, yo así es como hago amigos por todos lados. Bueno, ah, ¿cómo va el tema de la guerra en Ucrania según tus fuentes? Según mis fuentes, la guerra de Ucrania es una guerra de desgaste ahora. Ha perdido Rusia para recuperar creo que 750 kilómetros cuadrados a miles y miles y miles de soldados en una picadora de carne en la que Putin está arrojando a miles de rusos. Le da igual. Pero no hay posibilidades de que Rusia gane esta guerra, por más que tú veas Canal Red y la Ina Finogenova. La semana próxima tenemos pastel, vamos a tener pastel con su velita. Creo que son 2 años, o uno. No, que son 2 años de que Ina Finogenova dijo que me iba a demandar y que me iba a ver ante los jueces, y yo estoy esperando aquí a los jueces y los jueces no me llaman. El coronel no tiene quien le escriba y el Mauricio no tiene jueces que le manden su citación correspondiente con la tronante denuncia de Ina Finogénova porque yo cometí un delito gravísimo al decir que ella sigue siendo un agente de Putin que ahora finge estar en contra de la guerra pero sigue defendiendo que se le entregue Ucrania a Putin. Y ese error, enorme delito que he cometido yo, según ella, se ha demostrado a lo largo de estos años que era cierto, que efectivamente ese es el papel que ella está jugando. Soy la disidencia con la guerra, pero Ucrania es de Rusia. Y Ucrania está perdiendo la guerra y hay que dejar de ayudar a Ucrania y hay que darle por lo menos el 25% de Ucrania a Putin, que ya con eso va a estar tranquilo, como Hitler con los sudetes, ¿no? Bueno, así que, como va la guerra en Ucrania, va así. Lo que necesitamos es apoyar más a Ucrania, lo que necesita Ucrania son más armas, lo que necesita Ucrania es más apoyo, lo que necesita Ucrania son los F-16 que finalmente le van a llegar para poderse defender de los ataques contra escuelas, contra mercados, contra edificios residenciales, contra parques infantiles, contra hospitales, contra todo eso que ataca Putin y que a mucha gente le ha dejado de importar porque como Netanyahu hace lo mismo en Palestina, lo único importante es Palestina. Evidentemente Palestina es importantísimo al mismo nivel que Ucrania. Y quien defiende el derecho del pueblo palestino a vivir en santa paz, liberarse de Netanyahu y de Hamas al mismo tiempo, de ser posible,
tiene que defender, lógicamente, el derecho de los ucranianos a vivir en paz y a tener su país en paz en los términos y las fronteras que acordó Rusia con ellos en 1991, 1994 y creo que también en 2004. Así que ahí lo dejo. ¿Qué opinan del término cientificismo? He escuchado muchos charlatanes que usan para decirle a la gente que puede dudar de cosas comprobadas. He hecho 2 o 3 videos ya sobre cientificismo. El cientificismo es una palabra inventada por el liberalote Hayek, por cierto, fundamentalmente porque él decía que el método científico no se podía aplicar a las ciencias sociales. Esta era una forma de evitar que el método científico impidiera que la filosofía especulativa fuera la única voz predominante en la sociología, en la antropología, en la historia, este tipo de disciplinas que al paso de los años se ha demostrado que se benefician del método científico. La sociología hoy se hace a base de estudios con mediciones y con metodología y con rigor absolutamente científico, y muchos de lo que sabemos hoy de sociología es porque se ha aproximado a la sociología y a la antropología con las herramientas de la ciencia y no con las herramientas del, pues a mí se me ocurrió, pues como solía hacerse. Pero no, 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 creo que ya está todo lo que yo tengo que decir, está dicho en estos 2 videos sobre cientificismo. Creo que es un ataque a la ciencia hecho generalmente desde la filosofía como una forma de impedir que la ciencia se considere como una fuente de conocimiento. Pues la filosofía te dice siempre, no, pero hay otras fuentes de conocimiento. Esto, sí, claro, hay otras, pero la filosofía no es una de ellas. Si yo aprendo a tocar el violín, pues la memoria de mis dedos para acertar la posición exacta a lo largo del diapasón del violín para que suene una nota y no suene un poquito más agudo, un poquito más grave. Son años y años y años de aprendizaje, pero es un conocimiento que no obtienes científicamente. Si quieres un poco por ensayo y error, pero básicamente es por práctica y el movimiento del brazo. O en guitarra te pasa exactamente lo mismo, ¿no? El ciclismo, pues, no se aprende, es una forma de conocimiento, claro. Hay muchas formas de conocimiento que no son científicas. La filosofía no es una de ellas, porque no aporta ningún conocimiento. Pero siempre el argumento es ese, ¿no? La ciencia no lo puede explicar todo. ¿Cuál es cierto? Y lo vuelvo a repetir, la ciencia no puede explicarlo todo, pero a diferencia de la religión y de la filosofía, explica muchas cosas y la religión y la filosofía todavía no han explicado nada, absolutamente nada. Eh, eh, Bueno, me dicen, ¿por qué no haces un video temático sobre la intersexualidad con su contexto histórico? ¿Cómo se llegó a que no era trastorno mental, ocurrencia de la naturaleza y las terapias de conversión? Probablemente sí, sí, es interesante. Sí es interesante porque finalmente en muchas épocas y sobre todo en las épocas más recientes sobre todo en Occidente, pero también en países orientales, a todo esto, y por no se diga en el Medio Oriente, eh, los homosexuales han sido perseguidos, o los altersexuales han sido perseguidos horrorosamente, más los homosexuales hombres que las lesbianas, curiosamente, eh, y en algunas culturas y en algunos momentos esto no ha pasado, ¿no? Sobre todo es un nivel de persecución que quizás valga la pena, lo voy a pensar, creo que es buena idea. Gracias, saludos de J. Collás. Antonella Ventura, mira que hay buen para ahí. Buenas tardes. ¿Lo de Canoa se puede considerar un pogromo? No, no se puede considerar un pogromo. Simplemente un asesinato provocado por un sacerdote enloquecido y, y una población sometida a lo que le diga el sacerdote, que le cree ciegamente al sacerdote. A mí por poco me dan un canoazo en Pilcaya, en Guerrero, eh, donde en el bachillerato, en la preparatoria en la que yo estaba, pues habíamos construido una escuela, yo estaba allí ayudando a hacer la biblioteca, es una cosa de apoyo de una escuela de ricos. Yo siempre he contado que estuve en una escuela de ricos gracias a que mi madre pobre se mató para que yo estuviera ahí. Yo era el pobre del salón, ¿no? No el más pobre, porque de esta escuela de Pilcaya Guerrero, de la secundaria Cuauhtémoc, el mejor alumno tenía una beca para ir a México. Y él sí era pobre, pues era gente, eran campesinos de la frontera en Guerrero, casi frontera con el Estado de México, y buena gente que no tenía posibilidades económicas de ningún tipo. Entonces yo era el segundo más pobre del salón, mi compañero, en este caso mi compañero Crisóforo Quirós, era el más pobre.
Pero vamos, estábamos haciendo la escuela y de pronto un día parece que uno de nuestros compañeros había conocido a una chica de allí, se tomaron, anduvo con ella de la mano por el pueblo y entonces en el pueblo ya se tenía que casar con ella y el cura dijo que éramos todos comunistas y íbamos a hacerles cosas horrorosas, sobre todo a sus hijas y se armó un pifostio que nos dijeron escóndanse hasta que se fue a hablar con el cura y más o menos se logró que calmara la cosa porque el cura nos iba a echar al pueblo encima y el pueblo se nos hubiera echado encima. O sea, fuera de los que nos conocían y fuera de los que tenían relación con la construcción de la escuela y con el accionar cotidiano de la escuela, pero la única otra escuela que había era de monjas en este pueblo, pero el resto del pueblo se nos hubiera echado encima con facilidad. No es un pogromo, pero sí fue una, una, una expresión del fanatismo que se genera en los espacios donde no se ha permitido que llegue el conocimiento, la educación y la escuela. Y esto en México también existe. Otra vez que yo tuve un broncazo con un cura fue en Chinautla, en Puebla. Pues me dijeron que me callara yo porque el cura nos iba a echar a la gente encima. Eh, y entonces yo estudiaba antropología y andábamos haciendo una investigación sobre danzas. Las danzas que se hacen en ciertas festividades religiosas. Y entonces estábamos buscando a los capitanes de la danza, de moros y cristianos y de santiagueros y las danzas populares que existen desde el virreinato para saber cuándo se hacían, cómo participaba la gente, etcétera, etcétera. Pero de caminar horas por la Sierra del Norte de Puebla buscando hablar con un capitán de santiagueros, me acuerdo en ese caso, en Chinautla, Puebla. Y yo ya tuve un altercado porque soy un hocicón. Me peleé con el cura en la mañana, y pues en la tarde ya cuando regresamos dijeron, oigan muchachos, mejor váyanse, porque el cura no está nada contento con ustedes, pues nos vamos. Luego nos decía el presidente municipal no me acuerdo qué población grande hay cerca de Chinautla, que decía, pues ese cura ya me trató de mandar matar a mí una vez, no me digas. Eso es lo que es, eso es lo que es el México profundo, y el México profundo que muchos quieren negar que existe, entre otros López Obrador. ¿Alguna vez pensaste en enseñar la historia del PSOE fuera del partido? Yo tomaría el curso y quizá mucha más gente del canal, dice Antonella. Pues no, pero tengo el vídeo del último curso que les di a nuevos militantes en el partido. Si incluso desde otros países sería de mucha utilidad conocer los cimientos de la socialdemocracia europea. Más que nada cuento la historia de la socialdemocracia española porque es peculiar. Eh, pero como toda la socialdemocracia, pues tiene sus orígenes en el marxismo. Pero, bien, así no puedo, vamos, como ya lo hice, como ya tengo el video, con ilustraciones y todo lo que hago yo para los nuevos militantes del partido aquí en nuestro pequeño municipio, lo voy a subir. Lo voy a subir, gracias por la sugerencia, Antonella. Eh, ¿Por qué le parece mejor el presidencialismo? Varios expertos afirman que el parlamentarismo es mejor por ser más estable y tener menos probabilidad de sufrir golpes de Estado. No sé de golpes de Estado, pero estable no es. El parlamentarismo es lo más inestable que hay porque basta una moción de censura para quitar a un primer ministro. El primer ministro lo nombra el Parlamento y el Parlamento es nombrado eh, por los parlamentarios. El Parlamento es nombrado por el pueblo a través de votaciones, pero por ejemplo en el caso de España es por listas. No votas por el representante de tu distrito, que todavía ahí por lo menos hay alguien echarle la bronca, sino que se vota por listas. Tú votas por una lista de tu circunscripción y de acuerdo a las proporciones de votos, las personas que encabezan las listas, distintas proporciones de los distintos partidos van a ocupar los escaños que están en lisa en tu distrito electoral, en tu circunscripción electoral. Pero el parlamentarismo tiene lo más grave es esto. El primer ministro lo nombra el legislativo, lo nombra el parlamento. Por lo tanto, no hay separación de poderes. El legislativo es exactamente lo mismo que el ejecutivo. Y el Ejecutivo depende de que el Legislativo se mantenga su mayoría. Si esa mayoría cambia, si mañana se enojan algunos de los que han votado por la investidura del presidente Sánchez aquí en España, se enojan con él y entonces deciden que van a votar por el PP, el PP inicia una moción de censura y mañana Feijóo es presidente de gobierno. No hay estabilidad en un parlamento, mucho menos en parlamentos en la actualidad, donde la polarización y el bipartidismo han dejado lugar a un caos, por otro lado legítimo, pero problemático,
de partidos. Y lo estamos viendo ahora en Francia. El capricho de Mélenchon por imponerle al Partido Socialista todas sus tesis va a ser prácticamente imposible que hagan gobierno. Entonces Mélenchon va a tener dos posibilidades, o estar con Macron o estar con Le Pen. Y yo todavía no descarto que con el odio que le tiene al socialismo y al centrismo Jean-Luc Mélenchon vaya a estar del lado de Le Pen. Yo creo que el presidencialismo tiene la ventaja, primero, de que tienes un presidente durante una temporada determinada, de preferencia sin reelección, pero no hay posibilidad de derrocar al presidente, salvo con golpe de Estado. Y por otro lado, tienes un legislativo que puede no tener el mismo partido que el presidente y por lo tanto generar contrapesos. Es decir, las legislaciones que se expidan tienen que ser producto del consenso entre el presidente, entre el ejecutivo en este caso, y el legislativo. Más likes para que ande parejo con las visitas. Les cuento, somos 220 ahora y 221 y 118 likes, o sea que faltan 103 que se decidan y el del no me gusta no ha llegado. ¿Qué opina del plan anunciado por Sánchez para luchar contra la desinformación? Me parece excelente. Parece excelente. El ecosistema periodístico español está contaminado de una manera increíble por pseudomedios que han ido surgiendo en los últimos años, The Objective, Voz Populi, incluso antiguos como Libertad Digital, El Español, otro antiguo La Razón y el ABC, pero que publican mentiras todos los días. Si por eso he podido hacer la sección de qué está bien y qué está mal aquí, pues todos los días se están publicando falsedades y mentiras y poniendo en duda la realidad a partir de sus sesgos políticos, simple y llanamente, ¿no? No están informando a la gente y yo creo que eso es gravísimo. ¿Qué piensas de la izquierda atea que critica y condena el cristianismo cuando puede, pero condena y hasta excusa las barbaridades del Islam? Pues no es una izquierda atea, es una izquierda acomodaticia. Pero es la izquierda, y lo voy a repetir una vez más, ¿por qué está con el Islam? ¿Porque le gusta el Islam? No, porque considera, según las tesis de algunos pensadores que han pasado curiosamente del nazismo a la izquierda, como es el caso de Jorge Bestringe en España, que el Islam revolucionario es un aliado inherente de la izquierda revolucionaria porque es anti-yanqui. Y entonces apoyar al Islam revolucionario es una forma de ser antiestadounidense. Y eso es inherentemente bueno a todo, todo. Acabar con Estados Unidos, ir en contra de Estados Unidos, siempre es bueno. No hay, por supuesto, un análisis casuístico de, oye, mira, que en esto quizás no. Quizás en esto sería mejor no estar en contra de Estados Unidos, o no estar a favor de Putin, o no estar a favor de los ayatolas, o no estar a favor de los talibanes. Pero como es un dogma de la izquierda que estorba, se convierte en todo lo que sea contrario a los Estados Unidos es nuestro amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y así Julio Astillero de México o Pablo Iglesias de España acaban trabajando para Hispan TV en Irán, cobrando en Irán y haciéndole el caldo gordo a los ayatolas sanguinarios, asesinos, homófobos, misóginos, asesinos de mujeres. Y dicen que se llama cabalgar contradicciones. Y así lo resuelven, ¿eh? Yo creo que es vergonzoso, yo creo que es absolutamente vergonzoso. Y fíjate que eso nos lleva a una cosa que me ha preocupado hoy. Los ultras aliados de Putin. La cosa es muy sencilla, mira. Este periódico es Libertad Digital, es un periódico de la ultraderecha relacionado muy estrechamente con la COPE, la Confederación Episcopal Española, y el titular es absolutamente vomitivo. Vox, Podemos y Albice se desligan del rechazo europeo al viaje de Orbán a Moscú y del apoyo a Ucrania. El partido de Abascal votó por ausentarse de la votación. Podemos y Albice votaron en contra de la resolución en la Cámara. Sí, Albice es el mismo nazi que les había dicho que ahora es europarlamentario. Es un provocador, es un agitador de la ultraderecha, al que la realidad le tiene absolutamente sin cuidado. Lo que le importa es contar su relato. Y aquí es donde
Uno se pregunta en qué está pensando Podemos. Desde 2022, Podemos ha votado en contra de las sanciones a Rusia en el Europarlamento. Desde 2022, Podemos ha votado en contra de la ayuda a Ucrania en el Europarlamento. Ha votado en contra de la ayuda a Ucrania en el Parlamento Español. Y en esta ocasión, vota junto con la ultraderecha más despreciable, más racista, más misógina, más homófoba, más enemiga de los trabajadores, más enemiga de los derechos humanos esenciales, más enemiga de la verdad, más enemiga de la izquierda. Pero votamos juntos como amiguitos porque yo soy anti-yanqui. Oye, ¿ser anti-yanqui es entregarle Ucrania a Putin? Sí, sí, porque Ucrania la mueve la OTAN. Oye, pues es que yo no tengo muy claro que la OTAN. Cuéntame cómo la OTAN mueve Ucrania. Bueno, no, es que tú sabes los hilos del. ¿Por qué iban a poner bases en Ucrania? Pues no pueden poner bases en Ucrania porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Entonces, eso de que había bases de la OTAN en Ucrania, pues no es cierto, ¿no? Bueno, pero es que están en contra, es que Putin está en contra de Estados Unidos y entonces merece Ucrania. Y a Ucrania hay que entregársela a Putin, porque al ser fuerte Putin disminuye el poder de Estados Unidos y eso es bueno. Oye, espera, si somos antiimperialistas y hay dos imperios en lucha, hombre, tenemos que analizar los pros y contras de los dos, ¿no? Pues por lo menos le gusta la democracia, hasta ahora, hasta por lo menos hasta el 20 de enero próximo, y a este le gusta el autoritarismo. Este tiene un Estado de Derecho medianamente funcional y este no tiene Estado de Derecho. Eh, este es Hitler y este es Churchill. Me vas a decir que por estar en contra de Churchill, que no era una buena persona, te vas a poner del lado de Hitler y de todo lo que haga. Es peligrosísimo eso. Y lo hacen, y lo han hecho. A esto se le llama, y yo siempre he dicho que yo lo uso, pero mucha gente me dice, no, eso no existe. Se llama rojipardismo. Es decir, son los que usan la camisa roja del viejo comunismo, pero debajo traen la camisa parda de los SA del partido nazi. Es decir, que son comunistas tan cercanos al nazismo que llevan los dos colores. Un ejemplo de esto fue en 1938, en las elecciones, cuando el Partido Comunista Alemán se negó a aliarse al Partido Socialista Alemán, al Partido Socialdemócrata Alemán, porque juraba que la socialdemocracia, así se lo había dicho Stalin, la socialdemocracia era la aliada objetiva del nazismo y entonces no había que aliarse a la socialdemocracia. La socialdemocracia de entonces, que no era como la de hoy, era una socialdemocracia marxista. La diferencia era simplemente que el Partido Comunista era proclive a la revolución y el Partido Socialdemócrata era proclive a la democracia, como formas de toma del poder. Pero entonces el Partido Comunista se negó a unirse al Partido Socialista, permitiendo que Hitler, que tuvo más votos, pero no más que los dos juntos, fuera nombrado canciller por el entonces mariscal. Ay, fíjate, no me acuerdo el nombre del mariscal. En este momento, ya estoy como Biden. eh, y abriera las puertas al nazismo. Y cuando llegaron los nazis, pues no hubieron diferencias entre comunistas y socialdemócratas. Todos acabaron en campos de exterminio. Entonces, pues, y esto también se llaman los Nazbol, de nazi bolchevique, que son dos cosas que parecería que no se juntan, pero sí se juntan. El amor al autoritarismo, el odio a Estados Unidos, el odio a la democracia representativa, el odio a los llamados derechos humanos, los unen y muchas veces los hacen trabajar juntos. Es enormemente preocupante, pero ese es el putinismo con el que tenemos que lidiar. Son las 8:05 ya, qué barbaridad. Soy colombiano, un abrazo, te sigo desde la pandemia, muchas gracias. Con los ataques a latinos, ¿ves algún medio de información mexicano serio de oposición que pudiera aspirar a ser masivo? No, no lo tengo muy claro. A ver, ¿Latinos es un medio de derecha? Sí, es un medio de derecha, sí. Sí. No tanto, pero supongamos que sí. Latinos ha mentido abiertamente y se ha demostrado que falsee los hechos y los datos en sus reportajes. No.
Latinos alberga a Víctor Trujillo Broso, que yo sigo convencido que es un hombre de izquierda. Es un hombre genuinamente de izquierda y siempre lo ha sido, como yo. Pues qué bien, ¿no? Porque a Broso no le darían lugar en los espacios que ha copado el gobierno mexicano. Es una fuente de información fiable, yo creo que es una fuente de información razonablemente fiable, porque no se ha demostrado que falsee las cosas, como no se ha demostrado que falsee las cosas mi antiguo medio, el Universal, como si las falsea la jornada, de la comadre que dirige la comadre del observador, Carmen Lira. Entonces, pues no lo sé. Ah, ¿no estaría bien empezar a buscar, escuchar, oír surgir cantantes de protesta contra la dictadura de Morena, tipo Oscar Chávez o Yabra? Es que, no, no, mira, los cantantes, que la canción protesta tuvo su momento y cuando la mira uno a la distancia, tenía bien poquito que aportar. Lo mejor de la canción protesta fue la canción social. Sí, la canción que hacía referencia a acontecimientos de carácter social que resultaban cercanos a todos. La canción nada más de protesta llegó a despeñarse en cosas horrorosas. En México teníamos a dos personajes cuyos nombres en este momento no recuerdo, una mujer y un hombre, y me acuerdo de una de las obras cumbres de este personaje, que era a parir madres latinas, a parir más guerrilleros. Ellos sembrarán jardines donde había basureros. Los guerrilleros, ¿qué? Si yo conocí a esta gente cuando anduve en la música. Entonces, yo creo que por el lado de la música puede contar y debe contar otras cosas, y en todo caso debe contar las tragedias sociales, ¿no? Los problemas sociales, no tanto el protestar contra el gobierno. Protestar contra el gobierno es muy fácil. Desafortunadamente descubrimos que es muy fácil protestar contra el gobierno, contra cualquier gobierno. Siempre le puedes encontrar cosas. Cuando tienes tragedias gigantescas, un- un- una pieza musical, una obra musical que lamente la muerte de inocentes mexicanos en guerras y en guerras de narcos y en ocupaciones por parte de la delincuencia organizada donde el gobierno se retira o a veces manda sus fuerzas para que maten a una niña de 9 años y luego ya se regresan, ¿no? Que acaba de ocurrir. Eso creo que tiene un valor, tiene un valor para contar, para denunciar situaciones sociales, pero la protesta como tal, estoy tratando de acordar cómo se llamaban estos, que además luego fueron gente muy cercana a la guerrilla mexicana, a Genaro Vázquez Rojas y a Lucio Cabañas y esta gente, ¿no? Pero no. Hablando de temas religiosos, ¿por qué en muchas teleseries mexicanas siempre hay un padrecito que toma un rol primordial en la trama? Porque la visión de Televisa es la misma visión que la del pueblo de Chinautla y que la de Canoa, y que la de Pilcaya, y que la de todos los pueblos mexicanos. El, el grillete de la religión sobre el pueblo mexicano es enorme y nadie se atreve a combatirlo. Tenemos ahora son presidentes que dicen que se defienden de la pandemia con amuletos religiosos, con detentes, imagínate. Detente, sombra de mi bien esquivo. No es cierto, no es eso. Las mujeres del servicio secreto de Trump han pagado los platos rotos por el físico de seguridad. ¿Qué opinas? ¿Misoginia burda o tiene algo de razón? Ah, ¿ves esta foto? ¿Ves abajo a la izquierda quién está poniéndose entre las posibles balas y el monstruo naranja? Es mi respuesta. Rosaura Ruiz, no la conozco. Secretaria de Ciencia, Humanidades y Tecnología e Innovación. Todo el desastre que hizo AMLO con respecto a la ciencia. Oyendo las declaraciones de la gente relacionada con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, no va a cambiar absolutamente nada. Seguirán siendo antinucleares, seguirán siendo antitransgénicos, seguirán defendiendo los saberes ancestrales, es decir, las viejas supersticiones sin bases, y
probablemente lo único que termine sea la persecución delirante contra científicos. Hay una científica, amiga mía, que sigo intentando que venga al canal a hablar de la persecución brutal que hizo contra ellos la bestia de Elena Álvarez Bulla, y espero que cuando haya un cambio de gobierno podamos tener aquí a esa persona y hablar largamente sobre los 6 años de infierno que estos miserables les han hecho pasar, como le hicieron pasar a los periodistas de Notimex, la otra persona indeseable que es San Juana Martínez, alguien a quien en alguna ocasión yo le presenté un libro aquí en la Semana Negra y cómo me avergüenzo de ello. ¿Cómo me avergüenzo de ello? Veo que la 4T anda con todo para hacer la reforma judicial y elegir a los ministros por voto popular, pero respecto a la jornada de 40 horas, son omisos y otras reformas que beneficiarían directamente a la gente. Vamos a ir para allá un poco. ¿Qué les parece? Porque esto ah, no es privativo de la 4T. La inteligencia, permitan que aquí pasó algo extraño. Ah, voy bien. La inteligencia y los jueces. No sé por qué puse este título. Pero miren, vamos a empezar por aquí. Un tribunal ruso encuentra culpables de terrorismo a una dramaturga y a una directora de teatro porque hicieron una obra de teatro que no le gustó a Putin y por lo tanto están colaborando con el enemigo. Y los tribunales rusos solo van a hacer una cosa, lo que ordene el señor Vladimir Vladimirovich Putin. Y por lo tanto estas dos mujeres que pueden ustedes ver allí con esposas, gente peligrosísima, una escritora de teatro y una directora de teatro. Dicen en la Tierra de algunos de los peores asesinos seriales que ha tenido el planeta. Estas son las mujeres peligrosas para Trump. Fueron halladas culpables de terrorismo y condenadas a prisión. Poco después, Rusia incluye en su lista de terroristas y extremistas a la viuda del opositor Alexei Navalny, cuya misteriosa muerte aún no se ha podido explicar. Sigo. El Supremo de Estados Unidos concede a Trump amplia inmunidad por sus actos como presidente. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos está compuesto por una mayoría de jueces conservadores nombrados por Donald Trump. 3 jueces, Gorsuch, no me acuerdo cuáles son los otros dos, fueron nombrados por él y han decidido que un presidente puede romper la ley en su calidad de presidente y no puede ser perseguido por ello. Toda la teoría legal de los Estados Unidos y en general de las democracias, de que nadie está por encima de la ley, ha sido demolida en los Estados Unidos porque ahora el presidente está efectivamente por encima de la ley. No solo eso, una jueza nombrada por Donald Trump del grupo de jueces que la Fundación Heritage ultraconservadora le puso en la mesa a Trump para que de allí fueran nombrando a los jueces de distrito que fueran quedando a los juzgados de distrito que fueran quedando vacantes, la juez de Florida, Aileen Cannon, desestimó el caso contra Trump sobre retención de documentos clasificados. Donald Trump se llevó docenas y docenas de cajas de documentos secretos, incluidos secretos nucleares, que ponen en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Se los llevó a su casa, los tenía en el baño. Hay fotografías absolutamente enloquecidas donde nuestros baños de ultralujo que tienen Mar-a-Lago llenos de cajas de documentos clasificados, de documentos secretos, cosas que estaban tiradas por el suelo, cajas hay declaraciones de cómo cuando Trump supo que venía el FBI a buscar documentos secretos, movió cajas a otros lugares para que no los encontraran. Es decir, no solo se llevó documentos secretos, sino que trató de encubrir y de impedir que el gobierno estadounidense recuperara sus documentos secretos. Pero ahora una jueza nombrada por Donald Trump ha desestimado el caso y no pasa nada, ¿no? En cualquier lugar del mundo el que se lleva datos
clasificados tiene problemas, hombre, si los tuvo Chelsea Manning, que le pasó toda la información a Assange, el que se dio, eh, que se hizo publicidad fue Assange y Chelsea Manning fue la que se comió varios años de cárcel. Eh, pero bueno, obviamente se está apelando a la decisión por la desestimación del caso y probablemente otro juzgado, otro tribunal opine lo contrario, pero lo importante aquí es, si tú nombras al juez, teóricamente tú nombras a un juez que debe ser imparcial, que debe limitarse a la ley y a la interpretación correcta de la ley. Y finalmente tenemos las claves de la reforma judicial de López Obrador. Él pretende que los jueces sean elegidos en 2025. Tú sabes, a un político lo eliges porque prometes ciertas cosas o porque su ideología es cercana a la tuya, sus ideas, su proyecto de nación o su proyecto de país o de ciudad, de municipio, es similar al tuyo, coinciden en objetivos, en metas, en visión, en análisis, etcétera. Pero ¿cómo se vota por un juez? Esto era tan estúpido como cuando yo estaba en antropología y decían los alumnos vamos a decidir qué profesores nos van a dar clase de antropología. Y tú decías, ¿cómo? Sí, sí, van a venir varios profes a darnos una clase de prueba y nosotros decidimos qué profe nos va a dar clase. A ver, estamos en primer semestre de antropología. No sabemos un puto pijo de antropología. ¿Cómo vamos a saber qué profesores tener? Pues es necesario que el cuerpo docente decida cuáles son los profesores más idóneos. Ah, no, no, no. Es que somos democráticos, decían los trotskistas. Los trotskistas diciendo que somos democráticos. Digo, tírate eso. Ahora, la idea del observador es que se vote a los jueces. ¿Cómo vas a votar? ¿Cómo vas a decidir cuál juez vas a votar? Ah, pues da igual. El chiste es que el pueblo es sabio, sabrá perfectamente cuál es el juez adecuado, cuál es el ministro de la Suprema Corte más adecuado, cuáles son los 9, porque los quiere bajar de 11 a 9, los 9 ministros de la Suprema que deben componer la Suprema Corte que hace la interpretación definitiva de las leyes en México desde la Constitución para abajo. Porque en México no hay tribunal constitucional como lo hay en España, que luego vamos a hablar de eso. Pero además les piensa bajar el salario, porque tú sabes, así consigues, y esto es mucho, muy importante, eh, conseguir que la gente tenga motivación para corromperse, ¿no? Si ganan poco dinero, si no tienen pensión, dices, oiga, yo ya serví, ahora ya soy mayor de edad, me voy a jubilar. Ah, no, usted no, ¿por qué? Porque es juez. Y como es juez, pues no tiene derecho a la jubilación. Oiga, pero no, no, aquí hay pensiones para todos, menos para ustedes. Bajarles el sueldo, elegirlos por voto popular y, sobre todo, quitar la exigencia de que tengan experiencia como jueces. Fundamentalmente, yo me puedo presentar como candidato a juez de la Suprema Corte de México, del Tribunal Supremo, máximo órgano de interpretación de las leyes del país. Yo me voy a presentar y si soy lo bastante simpático y consigo los suficientes votantes, soy juez de la Suprema Corte, soy ministro, me pongo una toga de estas de raso o de seda, bien bonita, y me siento allí y empiezo a dictaminar sobre el futuro, la vida y el derecho de millones de personas. ¿Qué hilo conductor hay entre Putin, Trump y el observador en este caso? Y otros, no es solo ellos, Orbán está haciendo lo mismo, Lukashenko hace lo mismo, Jadirov hace lo mismo, Xi Jinping hace lo mismo. ¿Cuál es el hilo conductor? El hilo conductor es la anulación del Poder Judicial como un contrapeso del Poder Ejecutivo. Al observador nunca le importó el Poder Judicial hasta que empezaron a actuar en contra de los caprichos del observador. Y lo último fue cuando él dijo, para mi plan B, yo hablé con los jueces y les expliqué. Y como les expliqué, pues tenían que hacer lo que yo quería. Y luego votaron de otra manera en el Tribunal Supremo. Hay que acabar con el Tribunal Supremo, con la Corte Suprema. Y de allí viene la supuesta reforma judicial del observador. Es decir,
la eliminación de un... Yo no estoy diciendo que los jueces sean forzosamente todos imparciales, no lo son. Todo ser humano tiene sesgos. Pero los tribunales colegiados, donde participan varios jueces, tienden a tener una capacidad de ser más razonables y de interpretar la ley de una manera más sensata, precisamente porque están colegiados, porque hay distintas opiniones, aunque fueran todos de la misma ideología, junto ustedes a 5 de la misma ideología y van a ver cómo hay diferencias clarísimas. Pero la idea es que el Poder Judicial sea un contrapeso del legislativo y del ejecutivo. Es decir, el legislativo puede expedir ciertas leyes que el Tribunal Supremo analice y diga, oiga, es que esta ley, este reglamento va en contra de la ley. Y la ley tiene, el reglamento tiene que ajustarse a la ley. O esta ley va en contra de la Constitución y las leyes tienen que ajustarse a la Constitución, a lo que dispone la Constitución. Y esta reforma constitucional es inadecuada respecto de los tratados que ha firmado México, porque los tratados internacionales tienen valor supraconstitucional, es decir, rigen por encima de la Constitución. Entonces, el análisis, el conocimiento profundo de las leyes, de la historia de la legislación, de la historia de las leyes y de la construcción de este edificio legislativo que va desde el reglamento del Departamento de Operación de Implementos de Intendencia, o sea, fregonas y escobas y eso. Yo empecé así en mi vida, por eso le llamo. Yo era vicepresidente de implementos de intendencia, porque yo era el mozo que barría una tienda de Marcos. Desde el reglamento del departamento más pequeño hasta los reglamentos más importantes, los reglamentos generales, las leyes más nivel, las disposiciones constitucionales y el derecho internacional. Y entonces, si el presidente quiere algo distinto, que no se ajusta a esto, debe el Tribunal Supremo decir, no, esta aplicación de la ley es incorrecta o esta redacción de la ley es incorrecta, vuélvala usted a hacer porque está mal hecho. Quitar ese contrapeso significa que el legislativo pueda legislar lo que se le dé la gana, independientemente de que viole o no la Constitución, y que el ejecutivo pueda implementar leyes anticonstitucionales. Y de eso se trata. La democracia, la frágil democracia, se basa fundamentalmente en la capacidad de unir a mucha gente distinta para sacar un promedio razonable. Muchos legisladores que se ponen de acuerdo para hacer una ley, para sacar una ley adelante que se necesitan determinado número de votos, o en el caso de una reforma constitucional como las que quiere hacer López Obrador, una mayoría calificada, una mayoría de 2/3 o de 4/5, lo que disponga la Constitución de tu país. Tenemos la convicción de que entre todos metemos la pata menos que si le encargamos todo a uno solo. Por eso votamos. Nos equivocamos menos en equipo y además podemos, el otro elemento clave de la democracia es que si podemos meter la pata, podemos reconsiderarlo en las próximas elecciones. El autoritarismo va en contra de eso. Primero que nada, los contrapesos democráticos colectivos o colegiados o multitudinarios deben ser anulados en favor de la voluntad de una sola persona. Putin, Lukashenko, Orbán, Trump, López Obrador. El país, toda la sociedad, debe marchar al ritmo que ordene el líder supremo, el amado líder, como en Corea del Norte, pero con más risitas. Pero como en Corea del Norte, donde no hay ningún contrapeso, ningún elemento que pueda controlar, frenar, dirigir al Ejecutivo, porque el Ejecutivo lo sabe todo, es la voz del pueblo, él mismo es la voz del pueblo. ¿A qué nivel? Al nivel de que López Obrador ahora ha dicho que en las elecciones de julio de 2018 fue el primer triunfo del pueblo mexicano en la historia. O sea, ni la independencia, ni la revolución, ni las leyes de reforma, ni la intervención francesa, nada de eso fue un triunfo del pueblo. El único triunfo del pueblo fue la elección de López Obrador. El culto a la personalidad de Putin,
¿Ustedes se acuerdan hace algunos años de los grupos musicales que cantaban qué guapo es Putin? Sí, 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 anduvieron por todos lados. El culto a la personalidad de ponerse la venda de Trump, el culto a la personalidad de llamarse AMLover. Todo ello alimenta el narcisismo de gobernantes autoritarios que no tienen ningún cariño por la democracia, que utilizan muy eficazmente la democracia para alcanzar el poder, pero que luego no están dispuestos a entregar el poder. O si lo entregan es interpósita persona, como lo ha hecho López Obrador. Lo que él sigue garantizando es la permanencia de Morena, como la permanencia del PRI, en el poder por los siglos de los siglos. Amén. La democracia está llena de problemas, es imperfecta, pero es mucho mejor que el autoritarismo. Sobre todo porque una vez que tienes un líder autoritario, sacudírtelo es enormemente difícil. Fue difícil sacudirse a Trump. Estuvo a punto de haber un golpe de Estado en los Estados Unidos si hubieran entrado efectivamente a las cámaras los, los, los amotinados del Capitolio para hacer que se nombrara electores a los electores falsos, que el mecanismo diseñado por Steve Bannon de electores falsos para cambiar la voluntad popular en los distintos estados de los Estados Unidos para que votaran como presidente a Donald Trump independientemente del resultado de las votaciones en los distintos estados. Podían haber tenido éxito. Fue muy difícil sacudirse a Trump. Esta vez va a ser muchísimo más difícil. Y no es a Trump, es a quienes están alrededor de él. Es a quienes lo mueven, a quienes usan su narcisismo, a quienes usan el culto a su personalidad para lograr objetivos políticos que están mucho más allá de las limitadas capacidades intelectuales de Donald John Trump. Y en el caso de México y en el caso de Putin, va a ser muy difícil deshacerse de Putin y va a ser muy difícil deshacerse de Morena. Se están estableciendo sistemas autoritarios que minan a la democracia desde sus bases fundamentales. Y yo sé que a muchos jóvenes, sobre todo hoy, pues eso de la democracia no les suena como muy interesante. ¿Y saben por qué es, sobre todo? Porque no han vivido el autoritarismo y el miedo. No han vivido la dictadura del Partido Comunista de la Unión Soviética, no han vivido la dictadura de Francisco Franco, no han vivido la dictadura de Pinochet, no han vivido la dictadura de Fidel Castro. No importa si son de izquierda o de derecha, las dictaduras siempre son una mierda. Y eso deberíamos tenerlo siempre presente. Apoderarse del Poder Judicial es el sueño dorado de todos estos candidatos a tiranos. Hace días compartí un podcast sobre el libro de Oliver, bueno, no sé quién es. Según él, la ciencia comprobado la existencia de Dios. No es cierto. Si así fuera, la ciencia ya lo habría dicho. Habría consenso científico al respecto. Sí, cuando algo se demuestra, se demuestra. Decir que se demostró es otra cosa. Ah, ok, Chiquita Brands, con despojos de tierras en Colombia. Chiquita Brands, chiquita, que antes Chiquita Banana, y que creo que antes era la United Fruit, tiene una historia de horror en Centroamérica absolutamente increíble. Ah, no sé qué pasa con el superchat, porque he enviado un par de veces y nunca los viste o leíste, Mauricio. Te voy a decir cuáles son los problemas. Que hoy, por lo pronto, no veo ninguno. Pero mira, yo leo el chat aquí, que es donde tengo el control de la plataforma a través de la cual hago la transmisión. A veces veo aquí a la izquierda lo que está saliendo en YouTube, porque muchas veces faltan, sobre todo del principio, faltan comentarios, pero nunca, aquí por lo visto, no, nunca hay todos. Entonces, pues te agradezco muchísimo, Jonathan, hoy tus superchats, aunque no los haya yo visto, seguramente están registrados. ¿Qué piensas de aquellas personas que equiparan la ciencia a cualquier otro saber, como de la experiencia, chamánico, etcétera? Yo opino, siempre les digo, cuando me quieras comunicar algo, trata de no enviarme un correo electrónico, sino hazlo a través de un chamán, hazlo a través de una comunicación chamánica, telepatía o me mandas un ángel de la guarda con un mensajito, y entonces ya te creo. Y cuando no andes en auto, andas en alfombra mágica.
En el momento en que alguien anda en alfombra mágica, le creo. Porque equiparar porque se me ocurrió no es lo mismo que demostrar. Entonces, el chamanismo funciona de algo así como, dime para qué, dime qué hace y demuéstrame que lo hace. Sin vaguedades místicas. No, es que me permite la expansión de mi conciencia. Eso no existe. Es una ilusión que nos creamos nosotros, pero no hay nada que demuestre que una conciencia está más expandida o menos expandida. Es un tornillo de expansión. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre la relación entre Henry Ford y la jornada de 8 horas? ¿Mentira o si es un triunfo que podemos adjudicar al libre mercado? No. Mira, la idea, la idea de la jornada de 8 horas es de George Owen. George Owen es uno de los fundadores del socialismo, premarxista, por supuesto, que era un textilero escocés, me parece, sí, era escocés. Y Owen fue uno de los fundadores del socialismo, siendo dueño de empresas textiles, dijo, a ver, pues que no necesito reventarle la vida a mis trabajadores para vivir como Dios, para ganar un porrón de pasta, de dinero, de lana, de guita, de parné. Entonces decía, una cosa razonable son 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. La idea original es de George Orwell. La jornada de 8 horas se implanta mucho antes de Henry Ford y te lo puedo demostrar. Voy a buscar simplemente aquí. Vamos a ver, historia del día de 8 horas. El día de 8 horas se originó en la España del siglo XVI. Pero el movimiento moderno se originó en la Revolución Industrial de la Gran Bretaña, donde la producción de las grandes fábricas transformó la vida de los trabajadores. Entonces, fuera de esta idea que Felipe II de España fue el primero que estableció la jornada de 8 horas, dime Henry Ford, dije George Owen, ven, soy Biden, es Robert Owen. Robert Owen es el pensador y textilero que su idea de las empresas socialistas incluía el eslogan en 1817, 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación, 8 horas de descanso. La Asociación Internacional de Trabajadores tomó la demanda del día de 8 horas en su Congreso de Ginebra en 1866, fue propuesto también por Marx en El Capital. En 1915 Uruguay adoptó el día de 8 horas. O sea, no. Ford hizo otras cosas, pero no es así. Además era un nazi, un antisemita brutal. Si quieres bibliografía, la bibliografía de Wikipedia yo creo que es enormemente razonable al respecto. Vamos a hacer nuestro corte que hacemos siempre. Vamos a hacer nuestras cosas. ¿Qué sabemos? Hoy vamos a hablar de las maravillas, las estupendas locuras de Leonardo da Vinci. Científico de Leonardo da Vinci, que jugaba. Y no lo encuentro, espérenme. El Leonardo da Vinci. Ay, madre mía, ¿dónde lo dejé? Leonardo da Vinci científico. Volvemos en un momento. No lo encuentro. Esto es enloquecedor. Así, perdón. Volvemos en un ratito, 7 minutos y un poco más. A veces incluso como un iniciado, cosa que quizás no le habría gustado, y reconocido por su arte, Leonardo buscó junto con la belleza la verdad, lo que lo convirtió en uno de los pioneros de la ciencia moderna. El ejemplo de hombre del Renacimiento que suele mencionarse es Leonardo da Vinci, pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, anatomista, naturalista, filósofo, creador del paracaídas, el helicóptero, el traje de buzo, el ala delta y muchos otros inventos, intuiciones e ideas. El primer problema, claro, es que Leonardo es el único hombre que dominó tal diversidad en el Renacimiento. Sus coetáneos tenían 2, acaso 3 oficios, como Miguel Ángel, que era pintor, escultor y arquitecto, y olvidemos que mal poeta, pero ninguno se acercaba a la pasión por el conocimiento de todo
que dominó la vida de Leonardo. El segundo problema es que sus famosos inventos, así como sus dibujos de anatomía de animales y vegetales, no proceden solamente de un genio natural que deriva sus ideas de la nada, sino que nacen de los elementos fundamentales de la ciencia: la observación, el postulado de hipótesis y la experimentación para confirmar o rechazar dicha hipótesis. Esto, la base del aspecto experimental del método científico, no existía ni siquiera como concepto entre 1452 y 1519, los años que marcaron la vida de Leonardo di Serpiero da Vinci, antes de Galileo, antes de Copérnico y antes de que Sir Francis Bacon formulara las bases del nuevo método explícitamente y cerrara de un golpe y para siempre el ataúd de la escolástica. Lo que hacía Leonardo da Vinci formaría las bases de la ciencia moderna, aunque aún esta no recibía ese nombre. Se conocía como filosofía natural. Algunas de las áreas de interés de Leonardo se relacionaban con su oficio, el de pintor, que había aprendido en el taller de Verrocchio. Tal es el caso de la perspectiva, la anatomía y buena parte de su interés por plantas y animales, pues en la pintura de su época tales elementos cumplían una labor simbólica. Así, por ejemplo, un cuadro de Leonardo, la Madonna Benois, muestra a Jesús niño sosteniendo una flor, pero no una flor cualquiera. Es una crucífera que es el símbolo de la pasión, el arresto y muerte de Cristo, lo cual da al cuadro una dimensión distinta. No es solo una escena de infancia del Mesías, está oscurecida por la conciencia que el bebé demuestra tener del que supuestamente sería su destino hasta la crucifixión. Pero más allá de los espacios de sus pinturas, por lo demás bastante escasas, a Leonardo le preocupaba todo: los remolinos del agua, por qué el cielo es azul, asunto por cierto nada sencillo y que tardaría mucho en resolverse; las propiedades del aire, el vuelo de las aves, la distancia a las estrellas, que él supuso que era enorme, admitiendo que había estrellas muchísimo mayores que nuestro planeta; la taxonomía y la filogenia humana, donde llegó a proponer que en la descripción del hombre deben incluirse los animales de las especies similares, tales como el mono, el babuino y muchos otros similares, lo que ciertamente rondaba la herejía tanto como sus disecciones; la erosión provocada por los ríos, la teoría del color y muchos aspectos más de la realidad. Esta pasión por todo el conocimiento llevó a un problema que perseguiría a Leonardo durante toda su vida: la gran cantidad de proyectos inacabados que soñó y proyectó en las más de 3,000 páginas sobrevivientes de sus cuadernos, y no sabemos cuántas más se han perdido. Esto le permitió, sin embargo, la singular posibilidad de tener una cosmovisión coherente del mundo, una idea general que evadía las contradicciones en tanto lo permitía el conocimiento de su tiempo. No pasemos por alto que Colón llegó a América cuando Leonardo contaba ya con 40 años de edad. Para tener esta cosmovisión, el factotum toscano partía de la observación continua, insistente y desprejuiciada de cuanto había a su alrededor. Llevaba siempre al cinto uno de sus cuadernos, donde escribía y dibujaba en todo lugar, igual abocetando su idea para un paracaídas de tela que anotando la lista de la compra. Su proyecto de aparato volador, del que aún no se ha podido demostrar si lo probó o no, era producto de su observación continua de las aves y de la forma que se deslizaban por el aire, añadida a su convicción de que se podían entender las leyes que regían el aire si estudiábamos el agua, en lo que hoy llamaríamos mecánica de fluidos. De esa misma concepción nace su helicóptero, esa espiral que, si giraba lo bastante rápido, según esperaba Leonardo, desplazaría al aire como el tornillo de Arquímedes desplazaba al agua. Las hélices son finalmente secciones de una espiral. Y detrás de la observación, Leonardo colocaba la necesidad de la experiencia directa, de la experimentación que debía realizarse cuidadosamente. Incluso Leonardo previó algunos de los problemas del método experimental, cuyos resultados pueden verse afectados por los prejuicios del experimentador, y estableció: un experimento debe repetirse muchas veces para que no pueda ocurrir accidente alguno que obstruya o falsifique la prueba, ya que el experimento puede estar falseado tanto si el investigador trató de engañar como si no. Las visiones de Leonardo no eran sino resultado del conocimiento que derivaba de sus observaciones y experiencias. Junto al diseño de su paracaídas, un joven Leonardo escribió en 1483: si se provee a un hombre con una tela pegada de lino de 12 brazos de lado por 12 pies de alto, éste podrá saltar de grandes alturas sin sufrir heridas al caer. Hubo de llegar el año 2000 para que se pusiera a prueba la idea, cuando el británico Adrian Nichols se lanzó desde un globo con un paracaídas de 85 kilogramos de peso, construido según las especificaciones de Leonardo. Aunque por motivos de seguridad lo abandonó poco antes del aterrizaje y bajó en una ala moderna, el paracaídas de Leonardo aterrizó suavemente con todos sus aparatos de medición intactos.
3 años después, el campeón de ala delta Angelo D'Arrigo construyó un planeador según el diseño de Leonardo de 1510 y logró hacerlo volar y controlarlo exitosamente con los procedimientos indicados en el papel por su creador. La experiencia le daba la razón, 2 veces más, al único hombre del Renacimiento. Circulan libros llenos de afirmaciones referentes a la acción de los encantamientos y de los espíritus que hablan sin lengua y sin aquellos instrumentos orgánicos indispensables para la palabra. Y no solo afirman que los tales espíritus hablan, sino que les atribuyen la capacidad de transportar grandísimos pesos, de provocar lluvias y tempestades y de convertir a los hombres en gatos, lobos y otras bestias, por más que en calidad de bestias deberían en primer lugar contarse los que semejantes cosas afirman. No me ocuparé de la fisionomía ni de la quiromancia, porque no hay verdad en ellas, simples quimeras sin fundamentos científicos. Oh investigadores del movimiento perpetuo, cuántos vanos proyectos fraguasteis en su búsqueda, idos en compañía de los inventores de la fabricación del oro. Yo debo ser tonto, pero a mí me sigue emocionando pensar en cómo pensaba Leonardo da Vinci y lo mucho que pensó a lo largo de su vida. Es asombroso porque, lo digo en un momento dado, cuando se habla de un hombre del Renacimiento, se dice, como Leonardo. ¿Y quién más? ¿Quién más tocó todos esos temas? ¿Quién más tuvo esa curiosidad por absolutamente todo? Pues no, nadie más que Leonardo. Y francamente su pensamiento a mí me sigue emocionando. Hay una cosa que se me pasó mencionar el otro día y que pues, no quisiera yo que se me pasara otra vez, fíjense. Porque estuve contando mi viaje a Londres, pero no tenía que haber hecho un ¿cómo se llama? Un reconocimiento, no un reconocimiento, pero sí un saludo, porque me pasó una de las cosas más raras de mi vida. Debo admitir esto, primero que nada, yo no sé cómo funciona, qué hacer cuando me encuentro con gente que ve el canal. Me ha pasado en el metro de Barcelona, oye, tú eres el nocturno, pues depende para qué, pues, no vaya a ser que seas de los que están enojadísimos conmigo. No, no, es que yo veo mucho tu canal, pues, qué bien. No, que me da mucho gusto saludarte, a mí también, no sé qué hacer. Soy muy tímido y soy muy antisocial y cosas así. Y entonces pasó lo siguiente. Estábamos en Londres, en un parquecito, estábamos esperando a entrar al Museo de Ciencias, pues tenía una entrada a una hora determinada en el Museo de Ciencias. Habíamos estado en el Museo de Historia Natural en la mañana, en la tarde teníamos el Museo de Ciencias, y mi hijo lo llené de museos. No, pues nos hacemos un parquecito muy mono que había allí, del King's College precisamente, esperando nuestra entrada al Museo de Ciencias, pues, nos tomamos un refresco y conversando todos. Y cuando ya salíamos del Museo de Ciencias, veníamos hablando y de pronto alguien había dos tipos sentados en una banca, y me dice, hola. Estoy haciendo estos chistositos, ¿no? Que te oyen en español y te quiere saludar. Y como que uno trata de fingir demencia, pero mi hijo le dijo, hola, dígame usted. Y dice él, oye, es que yo soy fan de tu canal. Y me quedé absolutamente helado. Es este amable caballero que van ustedes a ver en unos instantes más. Esto es, esto es el parquecito donde estábamos, eh, allí en el King's College, y me dejó absolutamente asombrado. Es un peruano que ha estado trabajando en México y ha estado trabajando también en otros países y ahora está en una cafetería allí en el King's College. Como soy tonto, porque pues, es una de mis características fundamentales, lo saben ustedes, todos los que dicen, tú te crees muy listo. No, al contrario, yo me creo bastante limitadito. No le pregunté su nombre. Si está por allí, mándame, dime tu nombre, compadre, porque
Siento mucho no poderte saludar. El hecho que dijo, no, es que yo te veo tu canal y estuvimos hablando un poco del canal y entonces le dijo a su amigo con el que estaba hablando, digo, es que él es muy famoso en internet. Yo, pues no, no, no tanto, no exageres. No, sí, que me puedo tomar una foto contigo, hombre, las que quieras. Entonces su amigo nos tomaba la foto, mi hijo nos tomó esta, ¿no? Eh, eh, pues nada, un saludo y muchísimas gracias. Y fue de lo más loco del universo, de lo más loco del universo, encontrarme un espectador del Rey va desnudo en en pleno centro de Londres, esperando, pasando el rato antes de entrar al Museo de Ciencias. Y pues esa es la historia y la quería yo contar. Y quería decirle saludos, muchas gracias por ver el canal, espero que lo sigas viendo y espero que nos digas tu nombre lo más pronto que puedas para darte las gracias. Ah, pues no fue, dice Irigoyen que el intento de asesinato no fue el de Gerald Ford, fue el de Reagan, sí es cierto. El Gerald Ford fue la loca de Charles Manson, la Squeaky Fromm, la que trató de asesinarlo. Perdón. Pero así se me va la onda a mí. ¿Hay info nueva sobre las motivaciones del tirador de Pensilvania? No. ¿Crees que los republicanos crearon una narrativa para echar la culpa a los demócratas? Ya lo hicieron, desde el minuto uno. No es raro eso. ¿Cómo combatir el argumento que el gobierno de Trump fue el más pacífico y mejor que el de Biden? Con datos, con hechos, ver cómo está la economía, ve cómo estaba la economía, ve cómo está el empleo, ve cómo estaba el empleo. ¿Más pacífico en qué sentido? Más pacífico en qué sentido si siguió todas las guerras que estaban en acción en ese momento. No paró ni una. No le veo la. El argumento de no inició ninguna guerra es un poco idiota. Porque lo mismo se puede decir en muchos otros casos. No inició ninguna otra guerra, pero la siguió. Siguió las que ya tenía, ¿no? Memo, uno de los que, estos expertos en tiroteos, porque además de pronto Internet se llenó de expertos en balística, tiroteos, en sociología sí. En el atentado contra Trump me pareció extraño que la gente de atrás apenas si se movió cuando en tiroteos todos salen corriendo. Ve el video, ¿sí? Oye lo que suena. Lo que suena no son tiros a oídos de la gran mayoría de la gente. La gran mayoría de la gente, los únicos tiros que ha escuchado en su miserable vida son de Hollywood. No el golpe seco de un disparo. Pasó poco después de la pandemia. Y esta es una ciudad súper tranquila, vuelvo a decirlo. Y oímos que pues, había un montón de policías en el extremo de nuestra calle. Y de pronto oigo tiros. Y dije, están disparando. Y la gente a mi alrededor dije, esos no son tiros, son tiros, pero sí, había salido un ciudadano que estaba, pues, por lo visto, enormemente intoxicado, salió, trató de atacar a la policía con un arma, con un hacha o con un machete, y la policía se vio obligada a dispararle. Como estamos en Europa y en España, en vez de reventarle la cabeza o traspasar el corazón, como suele hacerse en Estados Unidos, pues dispararon a las piernas y ya. Pero si tú, y es rarísimo que un policía español saque el arma, y mucho más que la accione. Pero bueno, le disparó a las piernas y ya, pues, lo inmovilizaron, soltó el machete y ya se lo llevaron. Lo llevaron al hospital, lo curaron, luego lo metieron a la cárcel. Pero la distancia en la que están los disparos, ¿por qué la gente va a pensar que hay un tiroteo? Muchos ni se dieron cuenta de los primeros tres tiros. Es cuando Trump lo empujan hacia abajo que la gente empieza a moverse, pero no por haber oído los disparos ni por saber que hay un tiroteo. Pues, ¿cómo sabes que hay un tiroteo? ¿Cómo sabes que hay un tiroteo? Si el arma está a 150 metros, el sonido que te llega es pequeñísimo. Y el sonido que tenemos es el sonido de los micrófonos de Trump, que son micrófonos direccionales muy especializados, como el que uso, bueno, de muchísima más calidad que el que uso yo, que recoge a buena distancia la voz. Entonces, la gente no se movió porque no sabía. Estaban disparando, como tampoco salió corriendo la gente cuando le dispararon a Kennedy. No sale corriendo la gente cuando ve que empiezan a caer otros, no por el sonido. Sabes que hay un tiroteo cuando otras personas empiezan a caer muertas o cuando estás lo suficientemente cerca para identificar que estás escuchando un disparo. No hagamos el experto, por favor. Resulta poco creíble. Somos unos expertísimos.
que el servicio secreto no haya visto antes el tirador apenas a 140 metros. A ver, ¿tú sabes lo que son 140 metros? Bien. ¿Tú sabes cuánto mide una cancha de fútbol? Bueno, mide no entre 90 y poco menos de 100 metros. O sea que agrégale cancha y media de fútbol, ¿vale? A cancha y media de fútbol, tú puedes ver que una persona está con un rifle. Es una persona que está en un edificio que está asegurado por la policía local. ¿Es un francotirador de la policía local? Sí, probablemente sí. Allá dentro del edificio hay policía local. Le encargamos en las reuniones que hubo del servicio secreto, hubo reuniones con la policía local y ese edificio era cuestión de la policía local. La policía local decidió no poner un francotirador, pero había, pues no lo sabía el servicio secreto, mucho menos lo sabía el que está cuidando. Efectivamente vieron que ahí había una persona, pensaron que era un francotirador de la policía local. Cuando disparó contra Trump y cuando el operativo se da cuenta que aquel ha disparado contra Trump es cuando lo revienta, después de disparar 8 tiros. Resulta poco creíble, no haya visto antes el tirador a 140, apenas 140 metros. A mí me encanta sobre todo el adjetivo, apenas a 140 metros. 140 metros a una persona, si te pregunto si es mujer, hombre o quimera, no lo sabes, o yeti o pie grande. Ponte de un lado al otro de las gradas superiores de un partido de fútbol y mira al señor que está del otro extremo en la grada superior. Y dime que lo viste. Uy, sí, tiene una rifle y te puedo decir la marca y cuántos años tiene, por favor. La trata contra Reagan, me repiten, sí, efectivamente. En la historia ha habido, Estados Unidos ha habido presidentes que se reeligen y candidatos que no ganaron, que sufrieron atentados. Sí, sí. Si la fascinación estadounidense por las armas no conoce límites. Resolverlo todo a tiros es una alucinación que tienen, cuando sabemos perfectamente que los tiros casi nunca solucionan cosas. ¿Cree que la violencia en Estados Unidos aumente a medida que se acerquen las elecciones presidenciales? No lo creo. Ya he oído a gente hablando de guerra civil en Estados Unidos y demás. Fuera de que la derecha está envalentonada y sobre todo la derecha que es medianamente proclive a la violencia, pero fíjate, ni esa derecha sacó armas de verdad, armas de fuego en el intento de golpe de Estado del Capitolio. No creo que Estados Unidos esté para una guerra civil. Creo que creo que puede haber más violencia en la medida en que perdiera las elecciones de Donald Trump. Creo que ahí sí. Y como lo dijo, pero esto ya lo han dicho ellos. Uno de la Heritage Foundation, de quien vamos a hablar la próxima semana, ha dicho, estamos haciendo una revolución que será pacífica si los demócratas quieren. O sea, la segunda parte, si los demócratas se oponen a nuestra revolución, pues entonces ya no será pacífica. Pero eso es más saliva que otra cosa, es más saliva que otra cosa. Ponerte a disparar contra tus compatriotas es difícil. Hacer que lo hagan miles de personas es mucho más difícil, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opinión le merece la reflexión de Javier Santolaya de cómo la ciencia ha hecho un muro de arrogancia que dificulta la empatía con la gente normal y eso hace que crean más en magia? No sé si dijo eso. Y como no sé si dijo eso, no lo puedo comentar más allá de que esa frase, la haya dicho quien la haya dicho, es de una estupidez monumental. Nunca ha habido un esfuerzo tan grande en la historia de la humanidad por divulgar la ciencia, por llevar la ciencia a la gente, por llevar el conocimiento, la comprensión de la ciencia a la gente. Que hayamos fracasado en muchas cosas, que lo decía yo en el especial que hice sobre divulgación científica, es otra cosa. Pero eso de la arrogancia se me hace muy raro porque yo conozco a cientos de científicos, literalmente a cientos de científicos, tanto mexicanos como españoles y algunos estadounidenses, franceses, alemanes, austriacos. No creo que ninguno sea arrogante. Ninguno se comporta con arrogancia ante los seres humanos que le preguntan cosas. Y vean que hay gente que pregunta tonterías elementales o que nos parecen elementales porque no ha tenido acceso a la información. Yo no veo esa arrogancia en los científicos. No lo creo. Creo que la información está cerca. Creo que la información está explicada además con calidez, con cariño, con emoción, por el hecho científico, por el proceso, por el edificio de la ciencia y por los logros que ha tenido.
Creo que es evidente a ojos de toda la gente que su teléfono móvil no se mueve por las fuerzas de la Ouija o por la magia. Pero creo que la gente que desde la ciencia denigra a la ciencia genera un peligro enorme, porque siempre hay alguien que te puede decir, hay un científico, aunque sea uno solo, hay un científico que dice que la ciencia no vale para nada. Y dices, pues bueno, pues vale, pero es uno, y su opinión, ¿cómo es que la vamos a tener en cuenta? Ah, bueno, porque esa va de acuerdo conmigo. Y entonces se los crees. Es como cuando te dicen, es que Kuhn era físico. Bueno, cuando Kuhn escribe la estructura de las revoluciones científicas, no está actuando como científico, está actuando como filósofo y con una falta de rigor absolutamente delirante, que se ha demostrado en todos los casos. Entonces, no sé si sea el caso. Yo no, como digo, no veo a otros divulgadores. Conozco algunos y a los que conozco es porque en vivo hemos compartido cosas como Naucas o nos invitan juntos a dar una charla, una cosa por el estilo. Pero no veo sus canales de YouTube. No sé si lo dijo, no sé en qué contexto lo dijo, no sé si realmente dijo exactamente eso, pero también creo que es un muy claro que es más monetizable la magia, la filosofía, la denigración de la ciencia que la exaltación de la ciencia. Es más rentable porque así es. Porque ningún científico, ningún divulgador científico está ganando lo que gana Iker Jiménez. Hmm. O sea, es así de sencillo. El relato vende más que el dato. Por más que intentemos contar bien el relato del dato. ¿Sí? La emoción de, ay, estamos en contra de esos malvados científicos arrogantes que sienten que lo saben todo. ¿De dónde sales? ¿De dónde sacas eso? Ve a Feynman, fue premio Nobel de Física. No hay hombre más humilde respecto al conocimiento científico. ¿De dónde sale esa idea? No sale de ningún lado. Sale de que como hay una percepción general de que la ciencia, al no ser de fácil comprensión, es arrogante, si tú lo dices, te ven más. No digo que sea el caso. No estoy diciendo que sea el caso del físico al que tú mencionas, pero es un hecho que si tú revisas Internet, la ciencia es basura y la ciencia se equivoca y la ciencia no sabe todo y la ciencia necesita la filosofía y la ciencia es menos fiable que un euro de cartón. Encuentras miles de vídeos. Y cuando alguien opina lo contrario, como es mi caso, me llenan de basura y me insultan todos los días en este canal, me insultan en los comentarios. Y no gano ni de lejos lo que ya ganan los otros youtubers que tienen más éxito que yo y qué bueno. Y que es muy fácil saber, ya lo dije, cuánto ganan, porque hay sitios web donde tú pones el nombre de mi canal y te dice, pues el nocturno más o menos gana esto al mes. Y más o menos sí es lo que sacamos. Y otra persona gana tanto, y este otro canal gana tanto. Eso es muy fácil saberlo. Si quieres más, pues necesitas el clickbait y necesitas estar en la punta de lanza del relato. No digo que sea el caso, pero si fuera, pues bueno, también la gente tiene derecho a ganarse más la vida. Espero que sin mentir, espero que sin mentir. ¿Te han dado mucho a costa del fondo de ayer o lo normal hasta ahora? Saludos México, Mauricio, complementando la sobrerepresentación de los diputados, ¿es un truco sucio de Morena o es una herencia de época pripanista que ahora le viene bien a Claudia Sheinbaum? Pues las dos cosas, ¿no? El gobierno ha dicho que el gobierno ganó, que no hay sobrerepresentación. ¿Sabes? Cuando el PRI hacía las elecciones también ganaba siempre. Por eso se generaron instituciones independientes que permitieron que en México se desarrollara una semilla de democracia que fructificó con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y que Andrés Manuel López Obrador ha dedicado los últimos 6 años a darle de palos para que no vaya a soltar otra frutita. Entre otras cosas, acabando con las instituciones independientes, porque no les gustan las instituciones independientes ni al Proyecto 2025, ni a Putin, ni a López Obrador.
¿Cuál es la época favorita de Deep Purple? Todas, ¿no? El disco actual es maravilloso, ya escuché 4 de las canciones. Es maravilloso el más uno. O raíz, sí se llama más uno, menos uno, no me acuerdo. Pero a ver, la época de concierto para grupo y orquesta es que para mí es una de las cumbres del rock. Momento del concierto para grupo y orquesta y en general toda la época de John Lord pues es impresionante, ¿no? El único que queda de la formación original, o los únicos que quedan de la formación original, o de las formaciones originales, porque ni siquiera el cantante original no era Ian Gillan, pero los que quedan, digamos, de las primeras épocas son el baterista, Ian Pace, que es un absoluto maestro, es impresionante oírlo, el bajista, que no sé cómo se llama, y Ian Gillan. Pero yo creo que la mejor época de Deep Purple es desde su fundación hasta este último disco. ¿Qué opina del ateísmo católico? Opino igual que la, 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 la dieta de comer mucho. Es que es tan absurdo. Ateísmo católico, no existe, es un absurdo. Defendido por filósofos tales como Gustavo Bueno, no sé qué invento es, pero como yo no leo filósofos, ah, ayer murió mi perrito de 13 años, lo siento mucho. Trata de asimilar las lecciones que me deja su partida. ¿Hay alguna que me recomienda tener presente en especial? Gracias, maestro. Buen día. Sí. Y fue algo que me dijo curiosamente el veterinario cuando murió mi anterior perro, Teco, el maravilloso perro homeópata. Le diste la mejor vida que pudiste. Fue un perro feliz. Hay seres humanos que no viven tan bien como viven nuestros perros, y esto hay que reconocerlo. Lo hiciste feliz, jugaste con él, le diste de comer, lo cuidaste. Durante la vida que tuvo tu perro, y mira, mi perro tenía unos 13 años también cuando murió, fue feliz, tuvo su familia, tuvo sus caricias, tuvo su camita, tuvo su juego, sus paseos, sus emociones perrunas básicas, pero emocionantes, ¿no? Piensa en lo que tú le diste a tu perro y luego acuérdate de todo lo que te dio, porque nunca lo vas a olvidar. Cosmos, el perro que cuidó a mis hijas cuando eran niñas, está conmigo todavía, ¿no? Recuerdo de aquella maravilla de perro que tuve, que una vez me gruñó porque hice gritar a una de mis hijas. Estaba jugando con ella y le daba vueltas, así de tomarla así por la cintura y girarla para volverla a poner sobre sus pies. Y la niña gritó emocionadísima. Y de pronto vino el perro, la empujó con el culo, se me puso enfrente y dijo: "Arr". Dije: que estamos jugando. O sea, me dijo a mí, que con las niñas ni yo. Eso es una gran persona. Entonces, recuerda lo que tú hiciste por tu perro, lo feliz que lo hiciste y lo que te hizo a ti. Nunca deja de doler, pero ah, ¿qué serie de plataformas me recomiendas? No sé, ¿qué serie de qué? Yo no veo series, no tengo tiempo. Milei y otros tantos no tardaron ni 5 minutos para culpar a la izquierda como el nazi al vice, ¿no? Ah, que somos más de 200 y apenas sobrepasamos los 100, dejen un me gusta. No, no, esto debe haber sido de hace rato. Somos 210, hay 212 me gusta y un no me gusta, es decir, hay 3 que ya desertaron. Saludos desde Leipzig, buen directo. Ah, muchas, mira, José Osman, bien. De Leipzig. ¿Quién juega en Leipzig? ¿Cucurella? Juega Cucurella. El Cucu juega en Leipzig, ¿no? ¿Qué opinas de los movimientos independentistas modernos como República Antioquia Federal? También los puedes ver como una herramienta populista. Es una herramienta populista y estúpida. Cuando estamos tratando precisamente de romper con fronteras, crear fronteras nuevas es una estupidez. Si cada vez vamos haciendo organizaciones humanas más amplias, donde la capacidad de más personas se aplica para lo que sea, para plantar alimentos, para inventar eh, aparatos o para desarrollar la ciencia o para jugar al fútbol, pues es yo creo que el independentismo y el nacionalismo es repugnante. Todos los nacionalismos son repugnantes. ¿Por qué a los socialdemócratas nos dicen tibios?
Me causa gracia porque no somos de centro. No, no somos de centro, fíjate. Nay Vivan decía que el comunismo, que la socialdemocracia no es solamente una alternativa al comunismo, si no estaríamos fritos. Nos dicen tibios porque ellos creen en la revolución. Es que es clarísimo. Tienes que hacer huerfanitos. Si no estás de acuerdo en la fabricación de huérfanos para construir un mundo mejor y quieres construir un mundo mejor haciendo cositas y leyes y garantizando derechos y libertades y aplicando el presupuesto correctamente en unas aburridísimas sesiones del ministerio. ¿Y cuánto necesitamos para esto? Ay, no sé de dónde lo sacamos. Ay, pues le quitamos a esto. No, no podemos. Uf, a ver cómo le hacemos. Bueno, pues se podrá hacer esto más barato con esto. Que eso es gobernar en un 90%, aunque la gente no lo sabe. Pues que es muy tibio. Es mucho más guay cuando sales. ¡Muerte al enemigo! Colgaremos. Vamos a ver. Veremos la sangre del último cura en el cráneo del último rey. Colgaremos al último burócrata con las tripas del último burgués. Es una canción comunista bien bonita. Vamos, es una película de gore maravillosa. Si no estás de acuerdo con eso, eres tibio. No quieres nada tan radical que acabe con un grupo de personas para exaltar a otras. Y quieres que las cosas salgan bien y administrar correctamente la riqueza pública. Eres un tibio. Hablando de color, parece que la imagen está muy roja, muy violeta, quizá, probablemente, no sé, lo voy a ver luego. ¿Crees que después del atentado de Trump es difícil que pierda? Ya dije que sí. ¿Qué opina usted de la banalización del término fascismo por parte de Nicolás Maduro y su cúpula para eliminar de contienda a sus opositores? Es no normal en el populismo, ¿no? Maduro llama fascistas a todos los que no están con él. López Obrador llama conservadores a todos los que no están con él. Y aquí Vox, el Vice y el PP pues llaman comunistas a todos los que no están con ellos. Efectivamente, es una banalización y una generalización idiota. Corresponde al periodismo venezolano el aclararla. No sé si está en capacidad de hacerlo. La semana que viene, pues estoy tratando de tener la semana próxima a un venezolano que vive aquí en España y que tiene un conocimiento profundo de la realidad, por supuesto, de su país, para que esté con nosotros y tengamos una conversación aquí la próxima semana. Entonces, una semana antes de las elecciones en Venezuela. ¿Qué consejo darías a personas recién separadas para lidiar con un divorcio que culminó en malos términos? No tengo idea. Habla con alguien que tenga experiencia en divorcios. Habla con alguien que haya visto muchos casos y por lo tanto tenga experiencias. Yo no tengo ninguna experiencia. Mi única separación fue bastante amistosa, y no fue divorcio porque nunca me había casado. eh, y ya, entonces no. De modo que los gringos son los. Este es bien bonito. Los gringos son los únicos que pueden invadir otro país. No, no deben hacerlo los gringos. Trump anda ladrando que invadirá México con el pretexto de acabar con los narcos. No, Trump no ha dicho eso. Suficientes estupideces dice el monstruo naranja, como porque le atribuyes eso, que fue una propuesta de Lindsey Graham, si mal no recuerdo, el senador Lindsey Graham, y de Jack Vance, el actual candidato a vicepresidente de Trump. Ellos dos fueron los que propusieron o sugirieron la posibilidad de utilizar al ejército estadounidense para bombardear a los narcotraficantes en México. En Afganistán nunca acabaron con el talibán, no, en Afganistán nunca se acabó con el talibán y no fue una invasión de Estados Unidos, te recuerdo, sino que era una fuerza multinacional. Y no se puede acabar con el talibán, entre otras cosas, porque fueron obligados los países ocupantes en Afganistán a la tibieza, sobre todo por parte de las izquierdas, hasta que se les convenció. De las izquierdas y de buena parte de las derechas, porque Donald Trump era de los de salgamos de Afganistán. Muy bien, salimos de Afganistán, somos muy buenos. Y les hemos rejodido la vida a todas las mujeres afganas de una manera cruel y despiadada, por la que deberían enfrentar, por lo menos a su conciencia, a todos los que decidieron salir de Afganistán en vez de acabar efectivamente con el talibán. Un error gravísimo. Sin embargo, la gente de Podemos, incrustada en el gobierno mexicano, como Cato Arconada, celebró la entrada de los talibanes en Kabul. Sí.
Lo celebró enormemente, estaba feliz. ¡Ay, han vencido a los Estados Unidos! Sí, pero has jodido a todas las mujeres afganas y ahora todos las tienen olvidadas, además. Ah, Hollywood nos ha entregado algunos biopics interesantes. ¿Alguno que digno de mencionar? No. No creo en los biopics. Todo biopic es una fantasía, ¿no? Creo en las fantasías, me gusta el cine fantástico. ¿Ves que la próxima elección en Venezuela saque a Maduro del poder o quede en otro intento? No lo sé. Y por eso quiero invitar a alguien que lo sepa, que tiene, bueno, si no lo sabe, tiene más información que yo, pues yo no tengo información suficiente. Tengo un deseo enorme de que Maduro sea expulsado del poder y probablemente enjuiciado por todo lo que ha hecho. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer los streamings y lo que menos te gusta? Lo que más me gusta es hacerlos, todo, las conversaciones, los diálogos, el chat. Lo que menos me gusta es la edición después. Eh, no es porque no me guste, sino porque me toma mucho tiempo y tiempo es lo que menos tengo. Entonces, pues no, es una de las cosas que más me gusta hacer probablemente sean los streamings, más que los a fondo. Los a fondo tienen la ventaja de que me permiten hacer investigación periodística y presentarla ordenadamente en general. No solo más de nivel opinión como los últimos dos, sino en general, bueno, ofrezco datos históricos, ofrezco datos científicos, datos económicos, etcétera, que permiten una visión del tema en particular que estamos tratando. Y eso me gusta muchísimo, pero la edición me cuesta un trabajo enorme. O sea, lo que yo tardo 6 o 7 horas en escribir, o a veces 12 o 15 en escribir el guión, 1 hora, hora y media en grabar, son 6, 7, 8 horas de edición. Es muchísimo trabajo. Pero que me guste poco no significa que no me guste ni que quiera dejar de hacerlo. Cuidado. Simplemente me gustaría que fuera más fácil. ¿Qué es el México Profundo? ¿Dónde puedo investigar el tema? Gracias, excelente programa. Pues el México Profundo es el México de los indígenas, de los campesinos, el México rural, el México ese que solo sale en el periódico cuando protesta o cuando se matan entre sí o cuando hay elecciones, ¿no? La gente que vive día tras día, la mujer que sigue viviendo en unas condiciones de opresión y sumisión y degradación permanente en todos los pueblos, los poblados, sobre todo desde el centro, pero en el sureste, tremendo. El México ultra religioso, no solo católico, el México donde la gente se dispara, evangélicos y pentecostales se disparan los domingos después de sus servicios, todos los domingos, ¿eh? El México donde ha entrado el evangelismo a través del Instituto Lingüístico de Verano, sus traducciones de la Biblia a idiomas indígenas y su visión evangélica de la Biblia, distinta de la visión que tenía el mundo católico, que tenía ah, eh, la presencia principal con aquellos indígenas en ese momento, pero es un México que es muy fácil encontrar, pero es terrible estudiar. Según AMLO, todo lo que diga Latinos es un invento pagado por la derecha golpista. ¿Sí, cómo no? Que lo demuestre. Yo hasta ahora no he visto una sola mentira por parte de ellos. La Corte Suprema de Estados Unidos está bajo control total de Donald Trump. No total, pero tiene la mayoría. De la mayoría de la edad, control total. ¿Qué le dirías a Dios si lo tuvieras enfrente? Si le pudieras decir algo, lo he dicho. Lo he dicho, ¿no? Primero le preguntaría cómo puede ser tan hijo de puta. ¿Cómo puede ser tan hijo de puta? ¿Qué justificación puede dar para lo que ha hecho? ¿Para cómo ha actuado? ¿Para cómo ha permitido que se haga el mal sin intervenir? Cuando cualquiera de nosotros, y aquí vamos a entrar, fíjate, con esto nos hace llegar hoy al tema de la empatía, la psicopatía y el libertarianismo, porque efectivamente, si yo veo una injusticia terrible ante mis ojos, trato de, trato de hacer algo. Si ves que una persona se cae, le ayudas a levantarse o revisas que esté bien. Si ves un niño solo llorando en la calle, te acercas, le dices, ¿qué te pasa? ¿Dónde están tus papás? ¿Necesitas algo? Llamo a la policía, ¿Qué hago? Naturalmente.
tratas de evitar el mal. Si ves a un niño grande pegándole a un niño pequeño, están solos en un patio, te acercas, te dices, oye, no le pegues. Es que yo tengo libre albedrío, me importa un pito. No le pegues al pequeño. Es que es muy sangrón, me da igual. No le pegues al pequeño. Esto se llama empatía. La empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos, y no solo los seres humanos, en general los seres sociales, las especies gregarias o sociales. La empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos de otro, de sentir el dolor de otro, de sentir el miedo de otro, de sentir la angustia de otro y de tratar de hacer algo por resolver el dolor de otro. Eso es la empatía. Es una característica esencial de los seres gregarios. Y antes de esto quiero que vean lo siguiente. Es muy sencillito, son un minutito. Unos babuinos o papiones o mandriles andan por allí, de pronto viene a atacarlos un jaguar. Ahí hay 7 o 6 papiones, babuinos, mandriles, haciéndole la vida imposible al jaguar y obligándolo a huir. ¡Wow! Holy lo que tú digas. Holy shit. Efectivamente, holy shit. Ok. Ya acabamos de ver un grupo, se llaman bandas, una gran banda de babuinos. Está ahí haciendo la vida imposible a los turistas en algún parque natural en África. Tenemos tomada la carretera, a ver si te atreves a mover tu Range Rover así muy, muy guapo que traes. A mí tu Range Rover me hace los mandados. Ahí están. Y un jaguar ataca a uno. Bueno, según los libertarianos, lo que tienen que hacer los otros 49, porque se supone que son como 50, es quitarse. Ese ya se lo cargó el demonio. Pero nosotros no tenemos por qué. No tenemos por qué sacrificarnos por el otro. En palabras de Ayn Rand, la psicópata mayor, ningún hombre puede tener el derecho de imponer a otro hombre una obligación no escogida, un deber no recompensado o un servicio involuntario. Y entonces pues, los animalitos se quitan, al que se iba a comer el jaguar, pues ya se lo comió, el jaguar merienda muy a gusto y los demás no se juegan nada. Lo que vemos es a un montón de babuinos jugándose el llevarse una herida con las garras o con los dientes del jaguar. Los dientes de los babuinos también tienen lo suyo, cuidado, vean ustedes algunos si pueden, de los babuinos o mandriles o papiones. Pero aunque se arriesguen a que les metan una garra o un colmillazo, están defendiendo a la colectividad, están defendiendo a la comunidad, están defendiendo a la banda. Eso nos cuentan los señores libertarianos, está muy mal, porque el único valor es el valor del interés propio. Y estuve viendo, y de allí viene a una señora que es Abigail Marsh, que es una neurofisióloga, que se ha dedicado a estudiar los mecanismos de los dos extremos, de la psicopatía y de la empatía. Entonces, ¿qué es la psicopatía? En pocas palabras. La psicopatía es un constructo de la personalidad humana que tiene estas características. Tiene problemas de empatía y remordimiento, o sea, no siente empatía. Si ve que un niño se pega en una mano y llora, le da igual. No siente como, ay, pobrecito niño, ay, pobrecito, ¿qué? No es asunto mío. Cuando cometen alguna barbaridad no sienten remordimiento, ¿no? Y decían, es una de las razones por las que, por ejemplo, es muy difícil, que de por sí no sirve para nada el polígrafo,
pero que sirve menos con los psicópatas porque lo que mide, lo que pretende medir el polígrafo es la reacción de angustia, de sensación de desasosiego ante una pregunta determinada. ¿Usted mató a tal persona? Ay, bueno, sí, pero yo lo siento. No, no lo maté, pero te pones nervioso. Sociópata, "Ay, sí, no, no lo maté, no recuerda, no tiene ningún remordimiento por haberla matado, por haberle robado su bolsa a una viejecita o haberle robado la andadera a su abuelo. No tiene remordimiento. Tienen rasgos audaces, desinhibidos y egocéntricos. Piensen ustedes en Donald Trump o en López Obrador o en Putin. Y tienen un encanto superficial y la apariencia exterior de normalidad que engaña fácilmente a la gente a su alrededor porque no dejan ver la personalidad que realmente tienen. Y esto lo conocemos de manera descarnadísima en lo amable, en lo encantadores que son eh, asesinos en serie como Ted Bundy, ¿no? Asesinos en serie que lograban que sus víctimas se acercaran a ellos porque parecían absolutamente inofensivos, simpáticos, agradables, bonachones, normales, encantadores, adorables, hasta el momento en que tenían en su poder a su víctima y entonces empezaba el horror. Horror que no le provocaba ningún remordimiento ni ninguna empatía a Ted Bundy o a otros muchos asesinos en serie. El problema es que la psicopatía no, a ver, hay gente que es psicópata y funciona en la vida normalmente. No hay psicopatía total y empatía total. Hay una gradación. La mayoría de nosotros estamos en medio o somos más bien empáticos, pero el psicópata extremo puede ir a actitudes antisociales, nos cuentan los que saben, pero muchas personas pueden tener rasgos psicopáticos sin ser eh, sin, sin, sufrir de una psicopatía extrema, ¿no? La pregunta es si tenemos o no la obligación de ayudar. Si no tienes la obligación, no debes hacerlo. Decía Ayn Rand, que es la psicópata oficial de muchos de los personajes como Milley, Ayuso y otros que ahora se llaman libertarios, pero antes se llamaban conservadores ultrarreaccionarios, ¿no? Se cambian el nombre pensando que se les cambia la personalidad. Pero entonces dice, nadie me puede imponer la obligación de ayudar. Vamos a volver a leer la cita de la maestra de Milley. Ningún hombre puede tener el derecho de imponer a otro hombre una obligación no escogida, un deber no recompensado o un servicio involuntario. La respuesta es te equivocas. Sí, hombre, a ver, aquí se entiende hombre no como sujeto humano del sexo masculino, sino como ser humano en general, como se solía decir antes de que los woke nos dijeran que los epicenos están mal. Sí, tenemos todo el derecho de imponerles a otros obligaciones que no hayan escogido, deberes que no se recompensen y servicios que no sean voluntarios. Y la mayoría de los países, la mayoría de las sociedades humanas, tienen leyes, reglamentos o costumbres que te obligan, por ejemplo, a ayudar a otros en caso extremo. Se llama la omisión del debido socorro aquí en España. Si tú ves que alguien se ha roto una pierna y está tirado en la calle, te das la media vuelta y te vas, has faltado, has cometido el delito de omisión del socorro que podías y debías por ley dar. ¿Por qué todas las sociedades tienen esas leyes raras que van en contra de lo que dicen mi ley y los libertarianos? Bueno, porque si dejas que alguien sufra, estás colaborando con su sufrimiento. Si dejas que alguien muera o sufra o pierda un miembro o se queme o padezca algo terrible por no intervenir, pudiendo hacerlo sin riesgo para ti, cometes un delito. Aunque no elijas la obligación, aunque no te vayan a recompensar el deber, aunque no sea voluntario el servicio, la sociedad tiene todo el derecho de imponerte la obligación de socorrer a otros en caso extremo. Nadie te pide que te juegues la vida, cuidado. No se trata de que todo el mundo aquí sea un superhéroe y un X-Man o X-Woman. Nadie pide que quienes se juegan la vida por otros así sin importarles su propio bienestar, los consideramos héroes y les damos medallas, porque están en el extremo opuesto de la psicopatía.
Pero cuando tú no socorres a una persona necesitada, cuando no le das agua a alguien que se está muriendo de sed, aunque no te digo que te quites el agua tú propia, pero si te sobra agua y no le das agua a alguien que muere de sed y lo dejas morir, el decir que has ejercido tu libertad porque Ayn Rand te dijo que no tenías obligaciones no voluntarias no te va a salvar en un juicio. ¿Por qué? Bueno, porque los seres humanos somos seres gregarios, somos seres sociales. Solo sobrevivimos en sociedad. Solitos valemos queso. Solos, individualmente, podemos hacer muy poco. Y cuando podemos hacer algo es porque tenemos los conocimientos que ya nos dieron otros. Es decir, porque la gente siempre te sale Robinson Crusoe, que existió en realidad, Alexander Selkirk, el famoso náufrago. Sí, pero ese náufrago no estaba solo. Sí, estaba solo en la isla de Navidad, si mal no recuerdo. Tanto el real Alexander Selkirk como el Robinson Crusoe de Daniel Defoe no llegan solos a la isla desierta. Llegan con el conocimiento, con la experiencia, con los descubrimientos de otros. Llegan con una vasta, enorme mochila de conocimientos y de experiencia obtenida de otros, no de ellos mismos, que les permiten sobrevivir hasta cierto punto. Así que tienes la obligación de vivir en sociedad porque la sociedad te permite vivir. Pues cualquiera de nosotros solo que no tiene el concurso de otros seres humanos a su alrededor, como una sociedad organizada, con obligaciones no voluntarias, con servicios no voluntarios y con deberes no recompensados, a la larga es buena para todos los que comparten esa sociedad. Por eso los babuinos van a darle al jaguar, porque al hacerlo están salvando a los pequeños, están salvando a las hembras embarazadas, están salvando a los más jóvenes, porque los que van a romperle la maraca al jaguar son los más grandes, son los líderes de la manada, son los de fuera. Estos animales, por cierto, cuando se duermen en la noche, crean círculos concéntricos. En el centro están los pequeños y las hembras embarazadas. Luego están las hembras, luego los adolescentes y en el perímetro exterior están los mandriles más viejos. Son las cosas que más me fascinó a mí cuando estudié, cuando leí mucho sobre etología, ¿no? Es decir, cuáles son los que puedes matar, de los cuales puedes prescindir primero sin poner en riesgo el bienestar de toda la colectividad. Somos animales sociales y como animales sociales no podemos actuar como psicópatas. Si todos actuáramos como psicópatas, la sociedad humana se desarmaría en cosa de días y probablemente moriríamos todos. Pero la psicopatía es un trastorno del neurodesarrollo que en sus formas más extremas, estamos hablando de Ted Bundy y Ayn Rand, afecta al 1 o 2% de la población humana y los conocemos, son peligrosos, son terribles. Decía Abigail Marsh que hay 3 elementos que la señalan. Temperamento cruel e insensible. Les dan igual los demás y son capaces de lo que sea por lograr sus objetivos porque lo único que les interesa son sus objetivos. No tienen piedad, no tienen compasión, no tienen empatía y no tienen remordimientos, decíamos. Una personalidad atrevida y dominante con falta de miedo que no entienden además que otros tengan miedo y en todo caso usan el miedo para sus eh, fines personales. Y desinhibición e impulsividad. Mienten con frecuencia y no mienten por necesidad. Si ustedes ven a Donald Trump hablar, o a López Obrador hablar, Putin habla menos, o a Fidel Castro hablar, mentían porque sí. No, pues no tienes ninguna necesidad de contar esa milonga, pero la cuentas, porque mentir es tu sentido fundamental, es tu hobby y a la gente además luego le gusta que les cuentes mentiras. El libertarianismo, como nos lo plantean los que se dicen liberales, que en realidad son conservadores en Estados Unidos, o que en Estados Unidos son conservadores, son los que llamaríamos conservadores en Estados Unidos. Porque si tú eres Ayuso y estás con Trump, Trump es el líder del movimiento conservador. No me vengas a contar que eres liberal, tía, o Milei. Ay, soy liberal. No, no lo eres. Eres un conservador. Eres un sujeto de los extremos de la derecha psicopática de Ayn Rand, a quien citas constantemente como una de tus inspiraciones.
como otros psicópatas como Milton Friedman o como Hayek, ¿no? Pero no me digas que eres, bueno, si me quieres decir que eres liberal, de todos modos sigues siendo un conservador que tiene rasgos psicopáticos. Me acuerdo cuando Milton Friedman decía que debería desaparecer el departamento de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, que es la agencia del medicamento en Europa y que es la agencia, y que cada país tiene su organización que regula los medicamentos. Y él decía, y yo me acuerdo que un video de Milton Friedman teniendo atrás como trasfondo los edificios de la FDA, de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Food and Drug Administration, y decía él que debía desaparecer y que el mercado era el que tenía que decidir qué medicamento era bueno y qué medicamento era malo. Entonces, todo el mundo debía tener la libertad de sacar todos los medicamentos que quisiera al mercado y bueno, la gente iba decidiendo, pues este mató al abuelo, bueno, pues lo volvimos a probar y mató al tío Florencio. Y cuando lo probamos en la tía de Ubiges, ni te cuento, una agonía horrorosa. Ah, bueno, entonces el mercado decide que este medicamento ya no vale. Y yo veía esto de que el mercado regule cuáles son los medicamentos que se deben usar y cuáles no, sin ningún control riguroso, sin acudir a la ciencia, sin acudir a estudios, sin acudir a reglamentos y regulaciones. Y decía yo, es un psicópata. Milton Friedman, el gran creador de los Chicago Boys y el creador del neoliberalismo, que escribe un ensayo que se llama Las perspectivas del neoliberalismo. No es que el neoliberalismo sea una palabra que haya inventado la izquierda, que lo escribió Friedman, es un psicópata. El colectivismo extremo, la idea de que todo debe ser organizado por el Estado, es tan ajena al estado natural del ser humano, a lo razonable de una sociedad sana, como lo es la idea de que el mercado debe ser la única, el mercado y el egoísmo deben ser las únicas fuentes o los únicos motivaciones para que el ser humano actúe con respecto a su sociedad. Nuestra sociedad es enormemente compleja, nuestra sociedad necesita que participemos todos y todos nos beneficiamos de la sociedad, aunque no le compremos las ideas. Cuando tú en Internet pones una idea y te llega, no la has comprado, no está en el mercado, pero te ha beneficiado. ¿Que necesitemos el mercado? Sí. ¿Que el mercado rija nuestras vidas? No. ¿Que hay un razonable egoísmo? Sí, pero hay también un razonable gregarismo y una razonable empatía. Y negarlo es tratar de crear una sociedad absolutamente psicopática. Si ustedes oyen la palabra sociópata, como decíamos la doctora Abigail Marsh, es que sociopatía es una palabra que no es clínica. Llamamos en el lenguaje común sociópatas a lo que los psiquiatras y neurocientíficos llaman psicópatas. Bajar el sueldo de los jueces los expone a que se los corrompan, pues se aplica lo mismo para el ejército. Por eso tienen tantos privilegios y por eso les dan tantas prebendas aquí en México. No, no por esto, porque como el ejército no debe tener relación con el mundo civil, no puede corromperse, porque no tiene relación con el mundo civil. El ejército puede empezar a corromperse cuando lo pones en relación con el mundo civil, cuando lo pones a dirigir el mundo civil. Y entonces, esas prebendas que se le dan son corrupción, porque además no llegan al soldado raso, no llegan al cabo Godínez, ni al sargento Pito Pérez. Se quedan como la nata, flota, la corrupción flota, la riqueza se puede repartir, la corrupción no se puede repartir. Los jueces deben tener un sueldo acorde a la enorme responsabilidad que tienen y sea tal que no se expongan a corrupción, sí, y tienen un sueldo así. Si lo vas a bajar, ¿sabes a lo que te expones? Te expones a poner en el Tribunal Supremo, en la Corte Suprema, a alguien como Lenia Bartes, ¿no? Que nunca ha sido juez, que llegó sin ningún merecimiento, que no sabe ni siquiera expresarse en un castellano medianamente correcto, y creo que una persona que maneja las leyes debe conocer el idioma en el que están escritas las leyes, simple y sencillamente porque conviene, ¿no? Y que desconoce tanto de las leyes que ha metido la pata en varias ocasiones en las intervenciones que ha tenido en la Suprema Corte. ¿Por qué está allí? Porque es aliada de López Obrador, porque es la hermana de Martí Bartes.
Es decir, porque todo es una mafia del poder real. No la imaginaria que se supone que desapareció cuando finalmente se logró vencer al PRI y al PAN. No, es la nueva, que también está llena de priistas y panistas. Si les bajas el sueldo, ¿qué quieres? ¿Jueces de sueldo mínimo? Te vas a tener jueces de sueldo mínimo. No esperes que interpreten correctamente las leyes. ¿No te parece que Donald Trump y AMLO son idénticos en el 95% de las cosas? Sí. Lo he dicho en muchas ocasiones y hay gente que se enoja muchísimo conmigo. Sí, me dice que me dice David del Castillo que la parlamentaria. Por cierto, David, si me das el enlace de cómo llegar a las votaciones del Europarlamento, porque me cuesta un trabajo enorme, y no le he preguntado al único europarlamentario que conozco, a Jonás Fernández, que ya lo tuvimos aquí y que quiero tenerlo pronto aquí. No pudimos tenerlo en las elecciones, ahora que hubo elecciones al Parlamento Europeo. Pero dice, la parlamentaria del PSOE, Serrano Sierra, también votó en contra. ¿Votaría mal? Sí, metió la pata. No se dio cuenta y votó mal, que ha pasado y pasa constantemente en los parlamentos y en las cámaras de diputados y de senadores, que alguien mete la pata y oprime el botoncito incorrecto y luego ya no te puedes echar para atrás. Pero sí, sí votó mal, porque evidentemente la votación del Partido Socialista Obrero Español fue en favor de las sanciones a Putin y en favor de la ayuda a Ucrania. Es que queremos que sobreviva Europa. ¿Qué quieres? ¿Qué nos puedes decir de los intentos fallidos de golpes de Estado en Nicaragua y Bolivia? Poco. No tengo nada que decirte al respecto. No tengo información sobre ni quiénes lo gestaron, ni cómo se gestaron, ni bajo qué premisas se gestaron, ni mucho menos cómo se desarrolló su fracaso, como para poder hacer algo. Ah, buenas tardes, Mauricio. ¿Qué opinas del llamado Consciousness? Este me gusta. Consciousness Heart Problem. He visto a varios teístas y deístas que el origen de la conciencia nunca será explicado por la ciencia. Ah, yo siempre recuerdo que nada iba a ser explicado por la ciencia. A lo largo de la historia siempre hemos tenido, bueno, esto nunca lo va a poder explicar la ciencia. Y sí ha podido. Lo que pasa es que no lo ha explicado todo. El origen de la conciencia no sé si es explicable o no por la ciencia. Si ellos están seguros de que la ciencia es incapaz de explicarlo, pobre, podrían ser tan amables de demostrarlo. ¿Qué pruebas tienes de que la ciencia es incapaz en un futuro determinado, cuando tenga un conocimiento más profundo del aparato neurológico que tenemos, que apenas se ha empezado a estudiar desde Ramón y Cajal? O sea, que tiene 300 años de retraso con respecto a la física, por ejemplo, o a la química. ¿Cómo me puedes garantizar que en el futuro no se va a poder explicar? Y esto se lo leí a alguien más que me alarmó muchísimo ayer o anteayer. Dijo, es que tenía razón uno de los conspiranoicos estos que pusieron como científicos de altísimo nivel en un debate. Uno de ellos tenía razón, el amor es inexplicable para la ciencia. ¿Seguros? ¿Seguros? Tú puedes ver el futuro. Le has preguntado a tu hija, ¿la ciencia puede explicar el amor? No. Uy, la ouija dijo que no. No lo sabes. Es una pretensión de conocimiento absolutamente falsa, absolutamente espuria, absolutamente rechazable por cualquier cuestión medianamente inteligente. A los teístas y deístas les gusta hacer este tipo de afirmaciones. Es que nunca van a poder explicar el origen del nacimiento de un ser vivo. Sí, 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 mira, sí, es muy fácil, ya se hizo así. Bueno, pero nunca van a poder explicar cómo nacen las flores. Sí, sí, mira, es así. Que nos tomó un montón de trabajo, pero ya lo hicimos. Pero queda mucho por explicar. Ahora, vamos otra vez a las bases de este asunto. Hasta ahora, todas las cosas que han sido explicadas las ha explicado la ciencia. Hasta ahora, la religión y la filosofía no han explicado eficazmente nada, absolutamente nada. Bien, sobre esas dos premisas, absolutamente demostrables, hacia el futuro, ¿quién es más probable que explique la conciencia o lo que llamas amor, definiendo conciencia y amor
con rigurosidad, cosa que yo no he visto muy frecuentemente que haga nadie, pero definiéndola con absoluto rigor, conciencia, amor, amistad, si quieras, ¿qué es más probable que lo explique? ¿La ciencia o la filosofía y la religión? Lo que ya nos ha explicado un montón de dudas que teníamos antes, o lo que nunca nos ha explicado nada, pero nos asegura que tiene las respuestas y tienes que creérselas porque sí. Porque sí, güey. Porque sí, hombre. Colega, créeme. Che, ¿cómo no me vas a creer? Huevón, créeme. ¿Cuál de las dos tiene más posibilidades de explicar la conciencia, el amor y todas esas cosas? Dímelo tú. Science Today, Super Chat, muchísimas gracias. ¿Noroña ha hecho algo relevante en su trayectoria o es solo su estridencia lo que resalta? Pues hasta donde yo sé su estridencia, ¿no? ¿Cuál sería la definición de filosofía? No lo sé. Pregúntale a un filósofo. Pregúntale a dos y te vas a divertir muchísimo porque no coinciden. Sería interesante una entrevista con el sociólogo Alberto Mayol, no lo conozco. ¿Has debatido con Santiago Armesilla? No, no debato con nadie. No hago debates por lo que expliqué ya hace unos días, porque los debates no tienen ningún sentido, no sirven para nada. La mera idea, ¿todavía crees que Biden puede ganar? Cada vez lo creo menos. La mera idea de que Morena quiera plasmar en los libros de historia la victoria de AMLO como única victoria de la democracia mexicana es peligrosísima. Es peligrosísima, sí. Pero es que Morena ha pasado de ser la esperanza a ser un peligro, un verdadero peligro. Mira, lo voy a decir ya. Tengo amigos que están en Morena. Ex amigos casi diría yo. Pero no son ex amigos porque estén en Morena. No, no ese es el problema. El problema es que han visto el cierre de un aeropuerto sin ningún motivo, inventándose unos motivos ecológicos que nunca estuvieran allí, de un lago que tampoco existe, para hacer un aeropuerto para el ejército. Y han mirado para otro lado. Han visto la creciente militarización del país y sus efectos en la descomposición de la vida civil. Y han mirado para otro lado. Han visto que los niños con cáncer no tienen algunos de los medicamentos esenciales, sobre todo para combatir la leucemia. Y han visto a un subsecretario de Estado, un subsecretario de gobierno, decir que los padres que protestan porque sus hijos no tienen vincristina son golpistas. Y han mirado para otro lado. Han visto la muerte de más de 100,000 mexicanos y han mirado para otro lado. Han visto la cercanía del gobierno con el narco y han mirado para otro lado. Han visto perseguidos a los científicos y han mirado para otro lado. Han visto perseguidos y denunciados brutalmente a periodistas que son de derecha, pero tienen tanto derecho como tú de ser periodistas. Y han mirado para otro lado. Han visto cómo se llena de dinero a los amigos del presidente, como en el caso del Fisgón, como en el caso de Hernández, como en el caso de todo el equipo de moneros, como Pedro Miguel, y como su comadre, la directora de la jornada, Carmen Lira, mientras se agrede a todos los demás medios de comunicación por no estar de acuerdo con el presidente, y han mirado para otro lado. Han visto que han aumentado los feminicidios, que las mujeres han sido despreciadas, que el presidente ni siquiera quiso recibir a las familias de Ayotzinapa y han mirado para otro lado. Han visto cómo se ha exaltado a priistas repugnantes como Napoleón, como Bartlett, y han mirado para otro lado. Han visto la sumisión ante Trump y ante Putin y han mirado para otro lado. Mira, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza porque años anteriores, antes de López Obrador, México era un desastre brutal, controlado por una mafia, la del PRI, que luego se alió a la del PAN a partir de las elecciones de 1994, sí,
partir de la elección de 1994, con el acuerdo espurio entre el jefe Diego y Ernesto Zedillo, la basura del PRI se unió a la basura del PAN para generar la nueva basura que es peor, la basura pripanista, donde ellos cambian, se alternan en el poder, pero nunca se tocan. Fox nunca metió a la cárcel a un solo priista corrupto. Era asqueroso, pero había una oposición de izquierda que tenía la capacidad de generarnos la esperanza de un México mejor. Gente que luchaba, o decía luchar, o parecía luchar, en favor de los más desprotegidos, en favor de sus derechos, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a vivir en paz, derecho al reconocimiento de su personalidad, en el caso de las mujeres indígenas mexicanas. Que su exaltación se agotó en el zapatismo ahora casi desaparecido. Entonces, tenías la esperanza de que bueno, hay gente que está luchando por cambiar las cosas. Luego llega López Obrador al poder, tú sabes que él no es de ellos, no es una de esas personas, es un sujeto bastante inculto, bastante poco listo, pero bueno, los otros estaban con él, ¿no? Aquellos con los que tú estabas y decías, sueñan con un México mejor, sueñan con una situación más habitable, con una vida más digna para más gente que no ha tenido la posibilidad de tener una vida digna todavía. Ni la tuvieron con los aztecas, ni la tuvieron con los españoles, ni la tuvieron con los mexicanos. Y luego es que ellos te traicionan también. ¿Cómo no me va a dar vergüenza? ¿Cómo no me va a dar vergüenza? Va a caer en cosas como esta. Bien. Simplemente por la desvergüenza que esto representa, ¿no? Y es una pena porque tenía ahí otros temas que, que, que hoy quería tratar, como el espionaje del PP a Podemos. Yo siempre he querido derrotar a Podemos en las urnas y siempre los hemos derrotado en las urnas sin necesidad de utilizar métodos de Estado policíaco, como sí los ha utilizado el PP, y ya está demostrado. Quería hablar de eso, quería hablar de Viglino, es Mauro Viglino, que les gusta tanto a algunos de ustedes, pero no me va a dar tiempo. Así que, bueno, el New York Times escribió, publicó una nota bastante light, ¿no? Una nota sobre, pueden aguantar el calor, porque claro, ellos a lo picante le llaman calor, tienen la idea de que lo picante es caliente. Pues es como maneja el lenguaje estadounidense la imagen de lo picante. ¿Pueden los extranjeros soportar el calor? La Ciudad de México debate el tener salsas más suaves. Conforme más extranjeros, especialmente estadounidenses, viven o se mudan a la Ciudad de México, algunas taquerías han reducido el picor de sus salsas y no todo el mundo está contento. Esto resume todo el rollo, pues es un reportaje larguísimo, de esos reportajes así, en plan ligero, ¿no? Gerardo Medina tiene la taquería Los Amigos y pues como vienen más clientes del exterior, empezó a notar reacciones a su pico de gallo, la gente se ponía roja, sudaba y se quejaba de que estaba muy picante. Así que quitó los chiles serranos y empezó a dejar en su pico de gallo solamente tomates, cebolla y cilantro. Aunque todavía ofrece un guacamole con serrano y una salsa roja con chiles de morita y chiles de árbol. Pero quería darles una opción no picante a los visitantes internacionales a los que les quiere vender tacos. Pues mira qué raro, qué bien, ¿no? Está bien. Pero pues, los chiles son fundamentales para la cocina mexicana. Yo no como picante, soy el mexicano más raro del mundo. Y en México me traía problemas. Mi hija menor es capaz de comer chiles habaneros a mordidas y no tiene problema. Yo la veo y digo, no es normal y es mi hija. Y yo no puedo, el picante lo aguanto en cantidades absolutamente microscópicas. Bueno, los mexicanos lo ponen en prácticamente todo, sí. La comida que no es picante no es buena comida para la mayoría de los mexicanos, pues sí es cierto. Pero desde la pandemia, la capital se ha vuelto muy popular como destino turístico y hogar de trasplantes internacionales que pueden trabajar de manera remota y ganar en dólares o euros, y la ciudad pues, es más accesible.
Entonces, pues hay gentrificación y entonces pues hay que tener salsas más suaves y es un problema. Algunas personas se molestan. Un Gustavo Miranda de la Ciudad de México dice que si no quieres que tenga picante, pues no lo uses, pero si le bajas el picor a la salsa ya ahora es un condimento, ya no es una salsa. Es un reportaje muy ligerito así. Todo esto sigue durante, ay, si fueron a 20,000 taquerías a hablar con la gente, que si el compita, la taquería de la colonia Roma, dice que ha bajado el picor y los clientes, porque los clientes internacionales pues les devolvían los tacos porque picaban un montón. Otro, el del compita, pues da más opciones. Sí, es todo muy light, es un reportaje lo más ligero del mundo. Escuchen en qué es capaz de convertirlo el tarado de Palacio, porque me dejó absolutamente alucinado. Sacaron un reportaje donde supuestamente, y es mentira, también en eso mienten, de que tratamos mal a los estadounidenses que vienen a la Ciudad de México. No, no, lo que estás diciendo tú es mentira, Andrés. No, llegan a decir que hasta les echamos la culpa de que ya la salsa no pica. Sí, en algunas taquerías se han bajado el pico de la salsa y algunos se quejan, pero ve el retorcimiento del que es capaz el diminuto y maléfico cerebro que tiene este personaje. Que ya Todavía se oye por ahí una reportera diciendo eso sí, sí es verdad, que le destroza el relato. por culpa de ellos ya no comemos chile, ¿No es cierto? ya no tiene picante la salsa, No todas, porque a ellos no les agrada, y en los así es. restaurantes ya la salsa no pica, y que eso es culpa de los estadounidenses o de los que vienen. Creencia de gente pendeja. Básicamente, ¿no? Otra vez, porque me cae bien. Creencia de gente pendeja. No sé, no sé. Todo esto para pegar al New York Times, porque el New York Times sacó un editorial diciendo que Trump había traicionado a los Estados Unidos y no había que votar por él. Y como esto lo hicieron al día siguiente del atentado, es de estos editoriales que se escriben durante un mes y se les pone una fecha de publicación a ellos no atentado, y que era una grosería tan grande contra el pobrecito de Donald Trump decir eso, que el New York Times, como lo llama el observador, que no ha podido aprender a decir el nombre del periódico, el New York Times, había sido muy grosero contra el pobre Trump por atreverse a decir que no voten por él, porque el consejo editorial del New York Times cree que no hay que votar por Donald Trump, sobre todo después de que cometieron un atentado. Son unos groseros y unos autoritarios. ¿Cómo se atreven a decirle a la gente que no vote por Trump? Y como está enojado con el New York Times, saca la historia del Chile. Es que me mata hasta de vergüenza. Eh, ¿Qué le parece que el seleccionador de la selección española esté publicitando la religión que se supone no tiene nada que ver con el deporte? Pues si lo está haciendo en su tiempo libre, lo está haciendo con toda la libertad que tiene de tener la religión que le dé la gana. Si lo está haciendo con el dinero de la federación debería ponerle límites. ¿Qué opina sobre el cántico discriminatorio que coreaban los seleccionados argentinos luego de ganar la Copa América? Eh, Como todos los cánticos de ese tipo son despreciables, lógicamente. Claro que Mario Berti dice, claro que los peruanos te vemos. Ya, pero este peruano en Londres. Yo sé que hay muchos peruanos que me ven y tengo algunos amigos que incluso nos siguen por el mismo canal, nos seguimos ahora en Facebook y tal.
Hay una chica muy inteligente que nos seguimos en YouTube precisamente porque era o es mi seguidor en YouTube. Nos seguimos en Facebook. Pero sí, muchas gracias por verme, Mari. Pero el chiste es que este era un peruano que ha trabajado por todo el mundo y que ahora está ganándose la vida en Londres, lo cual me da muchísimo gusto. Saludos desde Costa Rica, gracias. Desde el altiplano suizo, claro, Andrea, que nunca sé cómo decir su apellido porque usa una tipografía ahí medio extraña. Opinión de la peli Rocky 1, ya ni me acuerdo, eran malísimas todas. Hay estudios que dicen, no sé si existan esos estudios, si existen me los pasas y los hablamos. Si pudieras entrevistar a uno de los jugadores campeones de la selección española, ¿a quién escogerías? Me quedaría yo entre Nico y Dani Olmo. Pero el punto es que Nico ha sido tan tremendamente entrevistado en los últimos días, y lógico. Además, me sé la historia ya de Nico, que hay muy poco que preguntarle ya que sea interesante y original a Nico. En cambio, Dani Olmo, que yo todavía lo veo como un novato, pero no, cuando ves el palmarés, es que Dani ya lleva muchos años al frente de la selección española. Y además esa salvada en el último minuto fue verdaderamente épica, ese cabezazo en la línea de gol. Y entonces entrevistaría yo probablemente a Dani Olmo, Pero por eso, porque Nico y Lamine están muy, muy entrevistados últimamente y se han sacado entrevistas viejas y las fotos de Lamine cuando era un bebé en brazos de Messi y toda esta historia, toda la historia de la llegada de sus padres como inmigrantes ilegales. Pero la inmigración ilegal hace eso. Yo no sé si mi abuelo llegó legal a México. ¿Había inmigración legal o te bajabas del barco y ya? Que es muy probablemente lo que ocurrió cuando mi abuelo llegó a México. Ah, pero sí, Dani Olmo, Dani Olmo. El hecho de que del tirador no sabemos absolutamente nada. Santaolalla, por su ambición de llegarle a más gente que les bien, está haciendo el juego a los creyentes, dándoles por su lado y ya tiene rato con esa tendencia. Yo no sé si es por su ambición. Yo creo que no, esas lecturas de intenciones son muy peligrosas. ¿Es realmente lo que quiere o realmente está convencido de que después de los años que ha tenido él como físico, convenció que la ciencia es una basura arrogante y que lo importante es la mística y Dios? Hombre, hay gente que se convierte, ¿eh? Entonces, yo no haría lecturas de intenciones nunca, ¿eh? Ah, yo he conocido a varios médicos bastante arrogantes y no por eso voy a generalizar. Y además hay que recordar que los médicos son técnicos altamente especializados, pero en su vasta mayoría no son científicos, no ejercen la ciencia, no practican la ciencia, no ponen en práctica la ciencia como los ingenieros ponen en práctica los conocimientos de la física, o como pueden hacer inventos los ingenieros, pero los ingenieros no son científicos. Los científicos son los físicos y los científicos de materiales y los químicos, los metalúrgicos. Pero los ingenieros ponen en práctica, convierten en tecnología toda esa ciencia. Y el médico hace eso con los conocimientos que le aporta la farmacología, la fisiología, la genética, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las disciplinas científicas que estudian la vida y el cuerpo humano. Entonces, cuidado con confundirnos. Ya hice un video al respecto. ¿Podrías ayudarme con un razonamiento sobre que los derechos humanos están sobre los derechos animales? No. Los derechos humanos los consideramos por encima de los animales de la misma manera en que los consideramos por encima de los vegetales. Si va a morir un árbol o va a morir un niño, naturalmente, por esto de la empatía que hemos hablado y tal, pues tiendes a preocuparte por el niño que el árbol se muera. Y si hay un gatito y un niño en un incendio y solo puede salvar a uno, la tendencia natural es a salvar al niño. Nada más. Yo soy especista en ese sentido. No creo que un ratón tenga la misma validez que un niño humano. Soy un malvado.
Y no creo que un gusano parásito en el ojo de un niño africano tenga el mismo derecho a la vida que ese niño africano. Y estoy completamente de acuerdo en que se saque el gusano y se machaque. Creo que dentro de la capacidad de utilización que tenemos de los animales a nuestro alrededor, hemos aprendido a ser enormemente morales con ellos. Creo que las escenas de un matadero de hace 100 años y las escenas de un matadero de hoy son radicalmente distintas y eso habla de nuestra alta moral. Siempre puedes pedir que vayamos un poco más allá, probablemente, pero no puedes criticarnos por llegar hasta donde hemos llegado porque hemos llegado muy lejos. Las protectoras de animales, las leyes de protección de los animales, las leyes de organización, de cómo mantienes al ganado y cómo mantienes a los animales de los que haces uso, porque son materias primas del mundo a tu alrededor, pero hacerlo de una manera moral y adecuada y teniendo en cuenta su capacidad, que suponemos, yo creo que con buena razón, de sufrimiento, pues yo creo que nos pone en un lugar excelente. No es una cuestión de derechos. Los derechos solo son humanos. Los animales no tienen derechos. Los animales los cuidamos. Porque no puedes tener derechos si no tienes obligaciones, si no tienes deberes. Los seres humanos tenemos derechos y deberes, derechos y obligaciones, así como la obligación del socorro debido a una persona en condiciones de sufrimiento. Los animales, como tales, no son sujetos de derecho. Les damos una protección determinada. ¿Cómo le damos una protección determinada al mundo natural sin que esto sea? La madre Gaia tiene derechos. Los derechos son eminentemente humanos porque proceden de la interacción de la sociedad humana. Así que no veo yo cómo, cómo, cómo se puede entrar en esa discusión, vaya. No sé a qué divulgador te refieres, que se arrepentía de vídeos de divulgación que hizo en época de la pandemia. No sé a quién te refieres. Cuco juega con Chelsea. Sí, es cierto, Cuco juega en Chelsea, por eso sí, sí. ¿No? ¿A quién era el que le pitaban cada vez que tomaba el balón? No, era Cucu. Los alemanes le pitaban a Cucurella, a Cucurella. Qué bueno es, qué bueno es. Qué extremo más maravilloso. Bueno, estoy siguiendo la carrera de The Warning con mucho optimismo. Cuando parecía que el rock declinaba, estas mexicanas talentosas, virtuosas y hermosas le están dando una lección al mundo. Y no solo eso, es que vamos más allá. The Warning ya es, a ver, con los últimos resultados de The Warning en el Billboard, con el número 1 como artista emergente, ya sé que tienen más de 10 años, pero para los Estados Unidos son artista emergente. La gira que están haciendo ahora por Europa, los fechas que ya tienen para el año que entra. Es una banda perfectamente establecida que ahora solo tiene que consolidarse y crecer. Y mira, este álbum me ha costado y sin embargo estoy enamorado del álbum. Y voy a comentarlo en Ahora Música. Pero ellas ya están allí. Ahora vamos con los que están inspirados por The Warning. Como Freeze the Fall, como Plush, como Platinum Moon, como Burn the Jukebox. Estoy oyendo a montones de bandas de veinteañeros que están haciendo un rock delicioso, delicioso, con sus temas. Descubrí a unos chicos el otro día que tienen una canción sobre la adolescencia. Pues claro, tienen 17, 18 años todos. Una canción sobre la adolescencia hoy, como nos cantaban en nuestra adolescencia cuando somos adolescentes, nuestros cantantes de rock, nuestros compositores de rock. Y que alguien me dijo, oye, pues si solo tienen 273 visualizaciones, ¿cómo los descubriste? Bueno, a través de Spotify, pero pongo siempre que puedo el vídeo de YouTube, porque es más fácil para compartir en, en Twitter. Hay montones de bandas excelentes y muchas de ellas, concretamente Freeze the Fall, diciendo que una de sus inspiraciones son grandes bandas de rock como The Warning. O sea, ya pasaron de ser las alumnas de Muse a las maestras de nuevos grupos de gente un poco más joven que ellos todavía. Todos ellos conforman el rock de hoy. Los rock and rolls que vosotros matáis gozan de cabal salud, de cabalísima salud. La cantante de Plush es una fuerza de la naturaleza. La cantante de Platinum Moon, otro tanto.
el guitarrista de un grupo que encontré ayer, que te digo que son adolescentes, no me acuerdo ni su nombre. El baterista es una bestia que te recuerda a Kid Moon. Hay mucho que decir allí. Así que, pues bueno, hasta allí lo dejo. El resto del chat me lo van a pasar. Solo quiero dar las gracias a El Vitaminino por su super chat. Le deja por un cafecito. Muchas gracias. Me lo tomaré a tu salud. Y a Tamun Casuno, que también nos deja un super chat. Un pequeño aporte para apoyar el canal. Se agradece enormemente. Todo vale, todo es. Sí, también hay ingenieros físicos que hacen física científica y hay médicos que hacen ciencia, pero la vasta mayoría no. Y con eso lo dejamos. Nos vemos la próxima semana. Sí, si puedo, vamos a hacer el proyecto 2025 de la Heritage Foundation y de el horror que nos espera si gana Donald Trump las elecciones en noviembre y toma posesión en enero del año próximo. Nos vemos aquí el jueves en el streaming, como siempre. Recomiéndenos con sus amigos, coméntenlo, hablen, échenos una mano. Sin ustedes esto no vale. Las 195 personas que están hoy son las 195 razones por las que yo hago esto. Si creen que vale para otras personas, díganselos, por favor. Y como siempre, pues ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.